Capítulo 27. El viaje PT2. Misty fue conducida al interior de la casa con gratitud y favor bastante rápido. Delia era muy hospitalaria, nada como Ash la había descrito. Delia le había servido té a Misty mientras estaban sentadas en la sala de estar. Estaba viendo las noticias, leyendo una mala novela romántica que Misty no conocía y, sobre todo, actuaba con total normalidad. ¿Cuántos azúcares tomas en tu té?, preguntó Delia, mientras regresaba de gritarle a Cole, quien estaba arriba jugando en su habitación. Aún sorprendida, la boca de Misty se abrió y cerró mientras intentaba no mirar a Delia como un Magikarp. Ninguna, gracias. Misty tarareó mientras aceptaba el té tal como estaba. Delia tomó asiento en la silla al lado de la de Misty. Entonces, ¿cómo has estado? No recuerdo que fueras del tipo tímido en absoluto. Misty parpadeó una vez y luego dos veces. Y luego dedujo que quien fuera, no era Delia, o quien viera a Ash no era Delia, porque este era un nuevo nivel de comportamiento extraño que Misty nunca había presenciado antes, y Misty tenía 3 hermanas. Ella sabía raro. Oh, lo siento, estoy un poco nerviosa. Tengo muchas cosas en la cabeza, ya sabes, con el nuevo trabajo y. Esas cosas. Lo intentó, tratando de sonar lo más natural posible. He estado bien, ¿y tú qué? Preguntó Misty, inclinándose para observar el tono y las expresiones de Delia. Oh, he sido maravillosa. Las chicas del club de jardinería están iniciando un club de tejido y sabes cuánto me encanta tejer. ¿Todavía tienes esos guantes que te hice? No. Ella respondió con indiferencia mientras el rápido ruido de pasos bajaba las escaleras. Tenemos conjeturas, oh, eres tú. Murmuró Cole, viendo a Misty sentada donde claramente esperaba ver a Ash. Misty sonrió débilmente, y mientras Delia divagaba sobre el grupo de tejido en el que estaba, Cole se acercó a Misty con una especie de mirada decepcionada hasta que ella le guiñó un ojo y se llevó un dedo a la boca para que Cole se callara. Él obedeció y se dirigió al sofá para sentarse a su lado. Cole, ella es Misty Waterflower, ella es la líder del gimnasio de Cerulean City. Delia se presentó alegremente con una sonrisa agradable, casi maternal. ¿Eres? Preguntó Cole, su decepción reemplazada rápidamente por asombro. ¿Puedes mostrarme algunos movimientos? Misty sonrió ante su entusiasmo. ¡No! Delia espetó rápidamente, y tanto Misty como Cole la miraron con los ojos muy abiertos. Ella se aclaró la garganta. Quiero decir, Cole, es de mala educación preguntar eso. Por solo un momento, Misty vio con el rápido chasquido, la naturaleza insensible de Delia. Pero lo más importante es que lo vio en los rasgos de Cole. Una gran tensión se cernió sobre su conversación después de eso, y Delia trató de arreglarla con una mano temblorosa, echando azúcar en el té de Misty, aunque anteriormente había dicho que no le gustaría. Es solo que tiene demasiado trabajo escolar y ya pasa mucho tiempo jugando con sus videojuegos. Arrulló Delia, recuperando la compostura mientras le sonreía alegremente a Misty una vez más. Misty pidió mantener la conversación encaminada, mientras Cole se sentaba vacío, cruzado de brazos. Misty no lo había notado antes, ya que no estaba tan familiarizada con Gary en ese entonces, pero Cole era la viva imagen del nuevo profesor, su cabello tenía la misma forma castaña, vestía los mismos morados y grises, sus ojos eran incluso color avellana y su piel era pálida. Pero sus gestos, esos eran los de Ash. 100%. La idea le hizo sonreír y tomó un sorbo de su té para amordazarlo, solo para estremecerse y dejar el vaso inmediatamente, recordando las 3 cucharaditas de azúcar que Delia había echado. Oh, querido. Lo siento mucho. Ya no estoy acostumbrado a recibir invitados. Murmuró Delia, tomando el vaso de té, sirviéndole a Misty uno nuevo y dejando el otro a un lado. No sé qué me pasó, la verdad. Añadió rápidamente y luego ofreció otra sonrisa. Entonces, ¿qué te trajo aquí? La mirada que Delia le dio a Misty habló más fuerte que las palabras de la mujer. ¿Cómo conseguiste mi dirección? Y Misty lo sabía. Estaba conduciendo y vi el nombre. Conozco a Gary Oaki, me dijo que te casaste con un miembro de la familia. Pensé en venir a saludar. Misty mintió, aunque no fue su relato más convincente, con pausas incómodas entre cada frase, sin embargo, Delia no lo cuestionó. Oh Gary, ha sido tan querido desde, se detuvo, su fachada se rompió antes de que otra sonrisa apareciera en sus labios. Cole, ¿por qué no le muestras a Misty tu colección de videojuegos y yo terminaré la cena? Seguro. Cole dijo felizmente mientras salía disparado de su asiento, su pequeña mano envolvió la de Misty y la arrastró escaleras arriba detrás de él. Ella tropezó hacia adelante, riéndose ligeramente mientras Cole saltaba a su habitación.
Toda la casa olía a canela, a diferencia del gimnasio que estaba perfumado por ropa de mujer y cloro, la casa de Delia olía más a hogar de lo que jamás hubiera imaginado. Sin embargo, no se sintió así. Una vez que Cole la arrastró a su dormitorio, le soltó la mano y giró sobre sus talones para mirarla. Su emoción fue reemplazada por preocupación y sus cejas se fruncieron. ¿Le pasó algo a Ash? Cole preguntó rápidamente y Misty parpadeó y sacudió la cabeza. No, ¿por qué piensas eso? Ella preguntó y Cole se encogió de hombros. Él no estaba contigo. Cuestionó mientras regresaba de mal humor a su cama, donde vio a los 3 Pichus bebés durmiendo a los pies de su cama y a la Pikachu hembra sentada a su lado. Sus orejas se movieron en respuesta a que Misty había entrado en la habitación. Cole acarició la cabeza de la Pikachu hembra mientras Misty se sentaba en la silla al lado de su escritorio. Está en una aventura. Misty trató de tranquilizarlo con una sonrisa sincera, pero Cole no se animó mucho. Tenía los infames ojos de cachorro de Ash a la perfección. Pensé que ustedes dos viajaban juntos, murmuró, moviendo el juego en su mano mientras sus hombros se movían. Lo estábamos, pero él necesitaba ir solo, ¿sabes? Para encontrar todos los Pokémon que perdió. Añadió Misty, tratando de mantener una voz suave para el frágil chico. Cole esbozó una sonrisa. ¿Ha encontrado alguno? Preguntó alegremente y Misty se rió entre dientes. Bueno, dijo mientras abría su bolso y sacaba un montón de cartas cuidadosamente dobladas. ¿Por qué no lees y lo averiguas? Preguntó, viendo sus ojos iluminarse como el cielo. ¿Estos son todos para mí? Preguntó, tomándolos de sus manos y hojeándolos. Sí, Ash tiende a escribir mucho. Misty se rió, preguntándose cómo encontraba tiempo para ello, dada su apretada agenda. Se suponía que Gary las traería antes, pero nunca regresó a Viridian City después de que Ash y yo estuvimos aquí por última vez. También te traje todas las cartas que tenía. El rostro de Cole se suavizó mientras sostenía los papeles doblados y los acariciaba suavemente con el pulgar. Wow, murmuró, habiendo creído hasta ese momento que Ash se había olvidado de él, y como el entrenador no lo hizo, su carácter cambió por completo. Misty sonrió ante la reacción. Pero ya sabes. Tengo algo incluso mejor que las letras. Misty se burló de él, y sus ojos se abrieron para mirarla con tal desconcierto que ella sonrió aún más y tomó una de las cartas de su mano. Sacando un bolígrafo de su bolso, anotó rápidamente el número que tal vez ya había memorizado y le devolvió la carta al joven. Tú también puedes llamarlo. A Cole le tomó cada centímetro del cuerpo no chillar mientras miraba los números escritos, y luego levantó los brazos y atacó a la joven en un extraño abrazo. Apretándola por la cintura y enterrando su cabeza justo debajo de su pecho. Muchas gracias. Arrulló alegremente, separándose y girando sobre sus talones. No puedo esperar para volver a hablar con él y ver cómo le va a Pikachu. Él chirrió. Misty sonrió ante eso, aunque no hizo ningún comentario hasta que su sonrisa se desvaneció. Cole, ¿sabes qué le pasa a tu mamá? Como si matara su estado de ánimo con un disparo de francotirador en la cabeza, se giró para mirarla con expresión hosca. Sus pies brincaban por el suelo y sus ojos se posaron en la puerta abierta, buscando a su madre antes de bajar la expresión. Recibe llamadas telefónicas. No sé de quién, pero nunca me deja hablar con ellos. Murmuró y tragó con fuerza. Yo, no creo que sean muy amables. Papá solía gritarles, pero luego, ahora mamá simplemente actúa de manera extraña. Ya no sale de casa. Cole murmuró en voz baja, moviéndose sobre su cama donde se desplomó en sus pensamientos. El rostro de Misty se contrajo. Cole, no le están haciendo daño a tu mamá, ¿verdad? Preguntó en voz baja, pero Cole rápidamente negó con la cabeza. No lo creo. Nunca los he visto, solo llaman de vez en cuando. Misty giró los hombros. ¿Y no sabes quiénes son? Preguntó en voz baja, pero Cole sacudió la cabeza rápidamente y luego inhaló. ¿Cómo estuvo después? Los ojos de Misty se dirigieron a la puerta, donde creyó escuchar a alguien subiendo las escaleras. Bueno, ya sabes. Ella lloró durante unos días. No quería hablar conmigo, no me deja luchar contra Pokémon ni ver ninguna información al respecto. También odia cuando Gary viene de visita. Él muy silenciosamente bajó la cabeza. Cuando Pikachu se fue, ella estaba aún más triste, pero nunca habla de eso. Ella simplemente vuelve a estar feliz como lo viste. El rostro de Misty se suavizó, como si pudiera identificarse parcialmente con la historia, y juntó las manos sobre su regazo. ¿Ella siempre ha sido así? Se preguntó Misty, inclinando la cabeza hacia un lado.
Una chispa pasó por sus ojos, una pura determinación en sus ojos mientras ella se sentaba para sonreírle a Misty. De ninguna manera, cuando papá estaba cerca ella siempre se reía. Ella siempre me dejaba fingir una batalla, y solíamos tener fotos de Ash por todas partes. Cuando nos mudamos de Pueblo Paleta ella estaba bastante triste, y griega. Luego papá. Cole miró las palmas de sus manos que descansaban en su regazo, sintiendo el agudo escozor de las lágrimas detrás de sus ojos y el temblor de sus labios. Misty lo miró con un dolor lento y agonizante, y su corazón se partió. Ella se puso de pie, apretando los puños mientras se acercaba a él en su cama y se agachaba frente a él. Mientras caminaba, había quitado un Pokémon y sonrió ampliamente. ¿Por qué no te muestro algunos trucos?, sugirió Misty, guiñándole un ojo. No se lo diremos. ¿En realidad? Cole preguntó mientras sus ojos se iluminaban y las lágrimas se evaporaban lentamente. Sí, en serio. Xox. Un mes después, Misty todavía estaba conmocionada por los acontecimientos. Había intentado en varias ocasiones que Ash contestara sus llamadas telefónicas, pero él era incapaz de manejar el teléfono o filtraba intencionalmente sus llamadas. Ella adivinó lo último, debido a varios acontecimientos. Cuando ella recibió cartas suyas, enviadas desde Goldenrod City, él trató de argumentar que no tenía servicio, pero si no tuviera servicio, no habría sabido que ella intentó llamar en primer lugar. Realmente, ella no entendía su problema. Misty también sabía que él estaba lleno de eso porque Cole, a quien visitaba de vez en cuando los fines de semana, le contaba todo sobre las largas conversaciones que tenía con su hermano mayor. Y si estaba causando una impresión duradera en Cole, sabía que Cole hablaba de ella. Entonces, ¿cómo podía ser lo suficientemente tonto como para pensar que ella creería alguna excusa terrible como sin servicio? Por extraño que parezca, Delia dejó perfectamente claro que Misty sería bienvenida cuando quisiera, pero la pelirroja se preguntó si eso cambiaría el momento en que Delia descubriera que Misty realmente sabía todo sobre Ash. Fue quien ayudó a Ash, quien lo acogió cuando Delia lo rechazó. Cole se aseguró de que Delia no tuviera idea de nada, ya que disfrutaba de su compañía cuando viajaba entre Cerulean City e Índigo Plateau para las reuniones finales que giraban en torno a su aceptación como miembro de Elite Four. El tiempo que pasó en Viridian también lo dedicó a observar a la doctora Abby desde la distancia y a visitar a Agatha. En algún momento, se encontraría con Brock allí, y él discutiría sus teorías de conspiración con Misty y Agatha en el asilo de ancianos, que se había convertido en su base de operaciones y Misty era honesta. Misty estaba ahora en una de esas reuniones, sentada en la mecedora de Agatha mientras Brock escribía palabras en una pizarra y Agatha hacía comentarios sarcásticos sobre el líder del gimnasio de Pewter City. Pero Ash dijo que si no era un refugio seguro, y Paul ayudó a equilibrar la desigualdad entre coordinadores y luchadores. Así que no podemos decir que todos los miembros de Elite Four son corruptos. Brock se giró hacia ella, mirándola con los ojos entrecerrados mientras Agatha, que estaba recostada en su sillón reclinable, señalaba a Misty. Tienes razón, pero cada región también tiene su propia junta directiva individual. Solo porque tengamos una junta de ejecutivos que supervisan y vigilan todas las ligas para asegurarse de que se correlacionen en algún nivel, no significa que las regiones puedan no tienen diferencias. Por ejemplo, Dawn y su madre eran dos coordinadoras muy distintas, son muy conocidas en el público y muy apreciadas. Si la Elite 4 de si no continuara negando sus términos, toda la región podría haberse rebelado contra ellas. Agatha dirigió con un movimiento de cabeza. Brock asintió con la misma rapidez. Entonces, ¿por qué TR ha sido, Brock? Todavía no tenemos pruebas de eso. Misty lo golpeó de inmediato mientras él se desinflaba y colapsaba en la silla. Pero tiene mucho sentido. Él discutió, y tanto Misty como Agatha se encogieron de hombros. Eso no significa que sea verdad. Ojalá Ash estuviera aquí, estaría de acuerdo conmigo. Apenas lo conoces. Misty espetó con un gruñido juguetón y Brock le sacó la lengua. Solo porque no te llama. Él pudo. Una vena apareció en su frente y se levantó para golpearlo realmente en el hombro cuando Agatha puso su bastón entre los dos. Ya basta, niños. No hagan una escena. Ella les advirtió con los ojos entrecerrados. Misty volvió a sentarse y lo fulminó con la mirada mientras él miraba el tablero en el que estaban recopilados los datos de él, Misty, Agatha y las piezas de Ash. En realidad, no tenían más que lo que tenían al principio, solo más teorías. El más grande, sin embargo, pertenecía únicamente a Delia, y quien la estaba vigilando.
Más que eso, cada uno de ellos tenía el presentimiento de que el difunto profesor no murió por causas naturales, como afirmaron los medios. Cuando Misty les contó sobre las llamadas telefónicas dirigidas a él, Agatha pudo señalar brevemente que el equipo Rocket sí intentó reclutar funcionarios destacados, y que eso incluiría al profesor Pokémon de la región. Después de una pausa embarazosa compartida entre el trío mientras se devanaban los sesos para determinar quién estaba detrás de estas terribles acusaciones, Misty se cruzó de brazos y se mordió el labio infantilmente. ¿Te llama, Brock? El hombre mayor la miró sorprendido, al ver su expresión infantil, y luego se rió brevemente antes de reírse a carcajadas, un sentimiento compartido con Agatha, que a Misty no le pareció tan divertido. Para ser sincero, si no hubiera sido por su persistente necesidad de enviarle carta tras carta, ella habría pensado que se había olvidado de ella. Ash llamó a otras personas. Pero no la llamó y ella luchó por preguntarse por qué. Como si leyera sus pensamientos, Brock se secó una lágrima de alegría de sus ojos. No, él tampoco me llama. El hombre dijo. Me temo que no tendría idea de qué decirle incluso si lo hiciera. No somos tan cercanos como ustedes dos. Misty sonrió ante eso, recordando que Brock realmente no conocía a Ash en absoluto, y lo que sí sabía era por Misty y Agatha, no por el chico mismo. Aún así, se sentía cómodo con estas personas, como si Misty los conociera desde mucho más tiempo del que jamás hubiera admitido. Por una vez en su vida, se sentía como una verdadera chica de 22 años, juntada con alguien de su edad, con amigos decentes, y mientras, sí, estaba todo el escenario del equipo Rocket jugando sobre su cabeza, y su mejor amiga era como pirómana en coma, podría haberlo pasado peor. ¿Cuándo empiezas a entrenar para convertirte en miembro de Elite Four? Preguntó Agatha, cambiando de tema y sacando a Misty de sus pensamientos. Misty inhaló temblorosamente. Me voy mañana. Pasaré unos meses en la escuela Pokémon de Saffron City, donde aprenderé las reglas y regulaciones más recientes. Luego tendré que tomar una prueba sobre Pokémon de agua. Las cejas de Brock se fruncieron. ¿No tienes que luchar contra nadie? No que yo supiese. Misty dijo honestamente. Yo también creo que es extraño. Ella lo admite poco después. Contratar a alguien como miembro de Elite Four que no esté entrenado para luchar sería una pesadilla, pero también podrían haber confiado en sus estadísticas como líder de gimnasio. Hombre, tarareó Brock. ¿Con quién voy a conspirar después de que te vayas por eso? Se quejó sin entusiasmo mientras Misty le lanzaba una mirada tortuosa. Tal vez te llame, o tal vez tome una nota del manual de Ash y te envíe cartas. Ella se burló, tratando de usar su mejor voz de Ash que hizo que ambos compañeros pusieran los ojos en blanco. Deberías mantenerte en contacto. Agatha aconsejó seriamente. Es fácil dejarse absorber una vez que ingresas a las grandes ligas, y si lo que hemos estado discutiendo ha sido más que una fiesta de té, no deberías estar solo. Agatha hizo una pausa, mirando a Brock y Misty con mucha sinceridad. No quiero que desaparezcan más entrenadores Pokémon. Añadió, y Brock, que estaba un poco más emocional que Misty, sollozó y abrazó a la anciana. Gracias, abuela. Murmuró durante el abrazo, solo para recibir un rápido golpe en la cabeza con su bastón, alejándolo de ella. No dije que pudieras tocarme. Ella siseó enojada, haciendo que Misty se riera. Desde el pasillo cerca de ellos, la doctora Abby sostuvo su portapapeles cerca de su pecho, escuchando lo último de su conversación antes de girarse muy lentamente y alejarse. Al mirar sus notas, eliminó la información que acababa de obtener de la conversación entre ellos y la arrancó antes de tirar la nota a la basura, dejando cualquier reunión que estuvieran llevando a cabo entre ellos, mientras regresaba a su oficina sin ser vista. Xox. La región de Johto compartía muchas similitudes con Kanto, por lo que cuando Ash comenzó sus viajes por la región, la Pokédex resolvió rápidamente cualquier pregunta sin respuesta que pudiera haber tenido sobre Pokémon. Como ya no necesitaba acechar cafés y centros Pokémon, se acostumbró a recopilar información sobre sus Pokémon con anticipación utilizando el motor de búsqueda proporcionado por el Pokédex. En el camino, el primer Pokémon que encontró fue Baileef, un Pokémon que casi lo aplasta con su gran cuerpo de tamaño monstruoso. Al igual que Charizard, el Pokémon Planta se había quedado cerca de donde Ash la encontró, principalmente porque sabía que Ash volvería por ella. Desde allí, se dirigió a través de Cherry Grove City y Violet City, tomándose el tiempo para pasar por Azalea Town, hasta llegar a la Ruta 34, que era un pantano en comparación con el resto de las áreas acuáticas por las que había estado. El agua turbia era el hogar de los totodiles Pokémon Cocodrilo y sus formas evolucionadas. No muchos entrenadores se molestaron en aventurarse tan hacia el oeste, pero Ash se atrevió.
con su equipo uniéndose poco a poco, ¿qué no podía hacer él? Afortunadamente, Totodile todavía estaba por ahí, era mayor, mucho mayor, sus escamas azules que eran ligeras y hermosas en sus sueños ahora estaban desgarradas por la batalla. Atrás quedaron los días en que los Pokémon bailaban alegremente por el área. En cambio, cuando el Pokémon se acercó a Ash, pudo atrapar a Totodile solo después de ganar una batalla contra él. Por suerte para él, tenía a Pikachu, que era fuerte contra los tipos de agua. Poco después, exploró hacia el norte hasta el lago de la Rabia, llevándolo hasta finales de febrero y a través de Goldenrod City. Al igual que Ciudad Azafrán, la capital de Johto era enorme, y entre la mayoría de las montañas de la región, Ciudad Vara de Oro se mantenía fiel a su nombre. Parecía una masa brillante en la distancia. Ya que Ash no perdió el tiempo visitando Centro Pokémon en Centro Pokémon. Se alejó de la atracción de la sociabilidad y volvió a entrenar su cuerpo y su mente para trabajar con sus Pokémon. Las horas que no pasaba viajando las dedicaba a entrenar y, en ocasiones posteriores, se encontraba con su hermano pequeño y le escribía cartas sin pensar, tratando de alinear sus pensamientos confusos con lo que intentaba decir en papel. Además, gracias a su Pokédex, tenía una forma segura de eliminar ciertos Pokémon de su lista. Todavía se veía, por supuesto, pero Pokémon como Erecus, el Pokémon insecto, tenían una vida corta, al igual que Notowl, el Pokémon tipo pájaro. Y Kindakil, el Pokémon comadreja. Sin embargo, Totodile, Bailex y Dompan, que estaban más estrechamente relacionados con los grandes mamíferos, tenían una esperanza de vida más larga. Tal como Agatha había escrito para él anteriormente. Ash sintió que tuvo suerte en Johto. Encontró 3 de los 7 Pokémon que capturó en la región en tan poco tiempo. Cuando partió hacia Hoenn a mediados de marzo, su suerte no fue tan buena. En primer lugar, el viaje en barco hasta allí fue extremadamente lento. Se negó a permitir que Charizard volara sobre el océano, especialmente después de pasar tantas horas llevando a Ash sobre su espalda. Si bien el obstinado dragón se negó a admitirlo, estaba cansado. Cuando Ash finalmente llegó a Hoenn, supo de inmediato de qué estaba hablando Drew sobre los concursos. Toda la región estaba completamente bloqueada, lo que significaba que las batallas Pokémon estaban temporalmente prohibidas. Aparentemente, la isla tropical había sido sede de grandes conflictos en torno al maltrato a coordinadores y luchadores, y el favoritismo entre ambos. La gente empezó a provocar disturbios en las calles y los peticionarios inundaron las oficinas de la región central, donde se alojaban los Elite Four y el campeón. Naturalmente, la región estaba en ruinas y los entrenadores partían en barcos llenos hacia las regiones continentales. Kanto, Sinnoh y Johto. Ash intentó ayudar cuando pudo, sus Pokémon fueron muy inflexibles, pero al final sus resultados fueron mínimos y la gente nunca dejó de necesitar ayuda. En cambio, volvieron a su objetivo normal, reuniendo el resto de sus Pokémon perdidos. Ash no tuvo tanta suerte aquí. Encontró Torkoal en presencia de otro entrenador, un buen entrenador, y no reunió el coraje para separar el grupo. Sin embargo, Esuello y Corphish no se encontraban en ningún lugar a lo largo de los caminos que recorrió. Si la Pokédex era correcta y su línea de tiempo era precisa, Esuello solo habría tenido una esperanza de vida de 5 años, donde Corphish pasó la mayor parte de su tiempo migrando. El océano. Él, como Torterra, sería un Pokémon por el que Ash regresaría cuando llegara el verano. Mientras tanto, descubrió que el Pokémon Snorunt, y otros Pokémon cuyo hábitat natural eran las islas alrededor de Hoenn, estaban al borde de la extinción tras la erupción de un volcán cerca de la isla de Isable, que dio la vuelta al grupo de islas. En la región de Hoenn, en una montaña de roca procedente de la lava enfriada. Algunas personas se quejaron de que todavía podían ver el fuego ardiendo a lo lejos cuando el sol se ponía lo suficiente. La última parada de Ash en Hoenn fue el bosque de Petalburg, donde buscó Treecko o Sceptile. Si bien creía que su Pokémon evolucionaba en sus sueños de la misma manera que evolucionaba en el mundo real, una parte de él podría haber realizado el desembolso evolutivo de manera diferente dependiendo de sus sentimientos en ese momento. Por ejemplo, Charmander no evolucionó en el mundo real hasta que Ash estuvo 5 años en coma, pero en el mundo de sus sueños, Charizard fue el primer Pokémon completamente evolucionado que Ash tuvo. Apostó que la incapacidad de contener a Charizard estaba directamente relacionada con el hecho de que Charizard solo había evolucionado completamente en la cabeza de Ash, y no en la vida real. A lo largo de su marcha a través de Petalburg Worlds, aparentemente se preguntó a Pikachu y Togepi si debería pasar por el gimnasio. Compartiendo viejas historias de Magimax con Togepi, mientras Pikachu intervino en su propio recuerdo de los eventos.
La mayor parte del tiempo estaban alineados, pero a Pikachu le gustaba señalar lo irreales que eran algunas de las aventuras de Ash. Eso es lo que los hizo tan divertidos. Le dijo a Pikachu, obteniendo una mirada distante y triste de Togepi. ¿Juntos? Preguntó, citando el equivalente de no es divertido. Ash se rió un poco. Sí, solo desearía que pudiéramos encontrar a todos. Ash tarareó tristemente, recordando los pocos Pokémon que había atrapado. La mayoría de ellos fueron directamente a casa de Gary una vez que los capturó, ya que alcanzó su máximo de 6 poco después de cambiar las Pokébolas de Charizard y Bulbasaur. Ash trató de mantener consigo las ediciones más recientes de su equipo más que las capturas anteriores, solo para que tuvieran tiempo de volver a vincularse como maestro y Pokémon. Pikaka. Pikachu tarareó desde el hombro de Ash, lo que provocó que el entrenador mirara a Togepi, que ahora parecía mayor que un bebé. Ash pensó que casi parecía demasiado grande para su caparazón. Tal vez nos detendremos por un minuto. Ash murmuró ante la petición de Pikachu mientras se alejaba del bosque, y hacia Ciudad Petalburg donde la primavera ya había comenzado a darle a las hojas su famoso tono rosado. Xox. Antes de dirigirse al gimnasio de Petalburg, decidió limpiarse, sobre todo porque parecía un animal salvaje y golpeado con sus harapos de ropa, por lo que se encontró en el centro Pokémon donde se registró en una habitación el tiempo suficiente para limpiar. Él mismo. Ya exhausto por su largo viaje y con las aleatorias olas de calor asociadas con la primavera, Ash encontró poco consuelo en la pequeña y pintoresca habitación del centro Pokémon. Togepi y Pikachu esperaron pacientemente a que se duchara y se limpiara, pero no sin causar pequeñas formas de caos. Con Ash silenciosamente distraído, su Pokédex quedó desatendida, lo que significaba que los dos Pokémon eran completamente capaces de contactar a quien quisieran de su lista. Ri y el huevo chirrió mientras Pikachu hacía clic en la aplicación de contactos, para descubrir que Ash tenía exactamente 3 números guardados. Gary, Misty y Cole. Si bien ninguno de los Pokémon leyó realmente el texto humano, reconocieron los nombres. Togepi rodó hacia adelante, presionando contra el nombre de Misty, donde se abrió una pequeña caja. ¿Pica pica? Cuestionó el ratón mientras manoseaba los números, enviando galimatías a la pelirroja. Cualquier forma que le resultara familiar, como corazones, estrellas y signos de dinero. Cuando se envió el primer mensaje, los dos traviesos Pokémon se rieron para sí mismos, contentos de lo que sucedería, pero una respuesta nunca les devolvió su galimatías, por lo que esencialmente enviaron spam a la mujer con extrañas caras sonrientes y una abominable cantidad de letras al azar. ¿De verdad creen que Maggie y Max todavía estarían en el gimnasio? Quiero decir, pertenece a sus padres, no a ellos. Ash tarareó mientras salía del baño, secándose el cabello con la toalla blanca proporcionada por el centro Pokémon. Cuando salió y se encontró con las caras risueñas de sus dos Pokémon, su rostro palideció. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Gruñó, acercándose a los dos, quienes se alejaron rodando, riendo como locos mientras tomaba su Pokédex para ver el daño. Su rostro perdió todo el bronceado que había desarrollado durante los últimos meses y levantó los brazos. ¿Hablas en serio? Gruñó y miró a los Pokémon mientras guardaba el teléfono, esperando que Misty no se molestara en leer los mensajes. Misty los llamó mensajes de bolsillo o llamadas de bolsillo, por lo tanto, dado que los mensajes eran en su mayoría balbuceos incoherentes, ella podría ni siquiera molestarlo por eso, o podría hacerlo, y en tal caso, él mentalmente no estaba listo para hablar con ella. Ash tragó saliva, mirando su Pokédex una vez más, como si esperara un mensaje de ella, pero cuando no sucedió de inmediato, sacudió la cabeza con saña y luego regresó al baño para terminar de vestirse, asegurándose de traer su teléfono con él. Pica. El ratón bromeó amistosamente mientras Togepi sonreía agradablemente junto al ratón, compartiendo un breve choque a esos 5. Xox. El gimnasio de Petalburg no había cambiado lo más mínimo desde que Ash lo vio en sus sueños. Todavía era una casa de aspecto pequeño, con árboles rodeando el área. Si bien Ash era mucho más alto que su yo de 10 años, era muy pequeño en el área de las afueras de la ciudad. Ash no debería haber estado aquí, en realidad no. Ya había acordado consigo mismo que no le contaría a nadie más sobre sus sueños hasta que él mismo supiera lo que significaban. No volvería a distraerse de su viaje. Sin embargo, aquí estaba él, mirando el cartel que claramente decía cerrado. Bueno, supongo que es ahora o nunca. Ash tarareó mientras arrojaba su creciente cola de caballo sobre su hombro y se levantaba el cuello de su chaqueta azul. Voló con el viento detrás de él mientras se metía las manos en los bolsillos con Togepi y Pikachu a los costados.
Caminó directamente hacia las puertas, pero luego dudó antes de que su mano alcanzara la manija de la puerta. Lo siento, Max, le dije a Bianca que la encontraría allí. La voz de una mujer chilló desde el interior, lo que hizo que Ash retirara su mano cuando la puerta se abrió de golpe, y una morena salió corriendo por la puerta, golpeando directamente a Ash. Tropezó hacia atrás, pero no se cayó. Después de meses de caminata, tuvo mayor aplomo y, en cambio, estabilizó a la mujer que tenía delante antes de dar un nervioso paso atrás. Lo siento, estaba a punto de ir al gimnasio. Él murmuró de manera extraña, señalando la puerta más allá de ella, pero ella se detuvo, sus ojos azul cristalino mirándolo, asombrada. Su pensamiento inicial fue simple mientras se metía el pelo detrás de la oreja y lo miraba con curiosidad. El chico frente a ella con cabello largo azabache, ojos color chocolate y una altura de al menos 6 pies era, adorable. Hola. Su personalidad cambió cuando levantó una mano enguantada. Soy Mai. ¿Y cuál es tu nombre? Preguntó, extendiendo su mano para saludar a Ash. Su rostro se sonrojó automáticamente y a su lado Pikachu se quedó boquiabierto. Ella era mucho mayor, todavía llevaba un pañuelo rojo y medias negras, pero también tenía un collar con la insignia de Pokémon Ranger, que era el elemento más evidente de su cuerpo. Ash le sonrió después de recuperar su ingenio y se enderezó el sombrero en respuesta. Soy Ash Ketchum. Murmuró, escuchando el sonido de algo en la casa rompiéndose al oír su nombre. Sus ojos se dispararon hacia adelante, mirando más allá de la mujer y dentro de la casa donde vio una mancha verde llenar su visión, antes de correr directamente hacia él. Se quedó sin aliento en un instante cuando un Pokémon del tamaño de Ash cuando tenía 10 años se estrelló contra el estómago de Ash. Jadeó y se tambaleó hacia atrás, todo se volvió negro mientras Mai jadeaba y gritaba al mismo tiempo. Máximo. Ella gritó. Tu Pokémon acaba de matar a alguien. Ella gritó dramáticamente, pisoteando. Desde las profundidades del gimnasio, un chico no más alto que Mai corrió hacia adelante, usando un par de lentes negros y una anticuada camiseta verde de Pokémon y pantalones cortos largos marrones. No seas una reina del drama. Max se atragantó cuando se adelantó para ver la escena él mismo. ¿Sabes que solo le gustó a Sceptile? Ash vio la visión frente a él, donde un hombre inconsciente estaba siendo abanicado por su Pokémon hierba, se frotó el cuello. Vaya. Mira, y él también era lindo. Gritó Mai, pisoteando su comida. Te dije que mantuvieras a Sceptile en su Pokébola. Bueno, lo siento, la mayoría de la gente sabe que los gimnasios están cerrados. ¿Qué estaba haciendo él aquí? Max le respondió a la chica, quien inmediatamente avanzó para pellizcar las mejillas de su hermano menor. Obviamente no es de aquí. Mira a sus otros Pokémon, idiota. Ella gruñó mientras Pikachu y Togepi suspiraban al unísono. Ash gimió, sujetándose el estómago y farfullando una forma de su existencia, pero los hermanos que discutían no parecieron darse cuenta de que se sentó y los estaba mirando a los dos. Bueno, si alguien no saliera furioso del gimnasio cuando quisiera, yo no tendría que tener a Sceptile fuera todo el tiempo. ¿Qué? ¿Tienes miedo del hombre del saco, Max? Tienes 17 años. ¿Y entonces? Sabes que hay gente rara en el mundo. Tipo. Ash comenzó, sujetándose el estómago mientras Sceptile se agachaba junto a Ash, disculpándose por su ataque frontal accidental. Déjame decirte que no te van a molestar, chico nerd, de todos modos solo tienes como 2 Pokémon. ¿Por qué alguien te aceptaría? Ella levantó los brazos y los cruzó poco después para dejar claro su punto. Max se enfureció en respuesta. Por la misma razón nadie te quiere. Odias a los Pokémon raros. Ella jadeó. No odio a los Pokémon. Ella gritó y Ash se frotó la cabeza. Tipo. Lo intentó de nuevo, sintiendo que su rostro se contraía. Odias a los Pokémon y lo sabes. Por eso no te gusta que vaya a ser investigador de Pokémon. Soy un maldito guardabosques Pokémon, creo que me tendrían que gustar los Pokémon para estar en ese trabajo, ¿no te parece? Solo te uniste a los Rangers para poder ver el mundo y lo sabes. Ante ese comentario, Mai agarró a su hermano un poco más bajo y le hizo una llave en la cabeza, y presionó su nudillo contra la parte superior de su cuero cabelludo con un ceño fruncido en su rostro, mientras Ash se ponía de pie y con la ayuda de su Pokémon, gritaba una vez más. Tipo. Gritó al unísono con Togepi, Pikachu y Sceptile, terminando con éxito sus charadas. Sonrojándose varios tonos, Mai soltó a su hermano y miró detenidamente a Ash, que todavía estaba jadeando por el golpe en el estómago, y mirándolos a los dos, antes de estallar en una risa extraña y alegre. Vaya, ¿saludas a todos así?
Preguntó, girándose hacia Sceptile y acariciando al Pokémon en la cabeza. Los dos hermanos parecieron ofendidos, aunque Max más que Mai, quien se cubrió la cara. No solo tú. Intervino Max, hinchando su pecho para parecer más grande de lo que era, tratando de igualar la altura de Ash, algo que nadie más había hecho antes. ¿Cuál es tu problema de todos modos? A Sceptile no le gustan otros entrenadores. Max gimió mientras Ash levantaba una ceja y miraba al chico más joven. Oh. Dijo Ash y miró el tipo de hierba que le frotaba la parte posterior de la cabeza. Ash miró una vez más a Max y luego se encogió de hombros. Supongo que solo soy una persona agradable. Él sonrió, haciendo que Max moviera sus gafas. HMPH. Él empezó. ¿Por qué estás aquí? El gimnasio está cerrado. Oh Max. Mai intervino, pasando su brazo alrededor de los hombros de su hermano. No seas tan grosero. Tu Pokémon acaba de atacarlo. Sceptile estuvo de acuerdo, como si insistiera en que él también quería que Ash se quedara, y el hombro del entrenador de pelo azul cayó. Miró a Mai, que parecía demasiado mareada porque un extraño, que era lindo para sus estándares, finalmente vendría de visita. Con ojos apagados, Max suspiró. Lamento que Sceptile te haya atacado. ¿Te gustaría venir a tomar el té, o algo así? Max gruñó, y aunque a Ash no le gustaba mucho el té, no rechazó la invitación. Pikachu se le adelantó hasta el remate, saltando sobre la cabeza de Sceptile, mientras que Togepi escaló los 5 pies del suelo para saltar sobre el hombro de Ash. Eso sería genial, gracias. Ash tarareó, recibiendo una mirada extraña del dúo mientras levantaban las cejas con curiosidad el uno al otro con respecto a la personalidad despreocupada de Ash. Xox. Se reunieron en el comedor alrededor de la mesa de la cocina donde tanto los Pokémon como los entrenadores podían sentarse. Pikachu y Togepi practicaron lanzarse bolitas de comida Poké en la boca del otro, mientras Sceptile hablaba cálidamente con ellos en voz baja. Donde Pikachu informó al Pokémon Hierba sobre los acontecimientos actuales, el coma de Ash, donde ha estado Ash y los acontecimientos que condujeron a su viajando a Oen. Mientras tanto, Ash habló con Mai y Max. Entonces, Ash, ¿qué te trae tan al sur? Ella tarareó, sentándose más cerca de él, aunque Ash fingió completo olvido, un poco perturbado en mayo, su Mai estaba coqueteando con él, de la misma manera que se molestó cuando Brock coqueteó con Misty. Pero en menor grado. Max, que claramente todavía estaba molesto porque a Sceptile le había gustado tanto Ash tan fácilmente, estaba cavilando en el lado opuesto de la mesa. Bueno, estoy buscando un Pokémon especial que no he visto en años. Les dijo honestamente, viendo cómo el rostro de Max se iluminaba un poco, pero vio cómo el de Mai fruncía el ceño. ¿Por qué? ¿Estás pensando en venderlos o algo así? Ella pronunció, y esta vez fue Max quien la pateó debajo de la mesa por acusaciones descabelladas. Ash parpadeó, confundido. Ah, no. ¿Por qué haría eso? Preguntó inocentemente. Max se removió en su asiento. Los cazadores furtivos son malos aquí. En todas las regiones los hay, pero desde que se prohibieron las batallas, la caza furtiva es la novedad. ¿Caza furtiva? Ash preguntó mientras sus cejas se juntaban. ¿Por qué la gente haría eso? Él gruñó, pero los hermanos se encogieron de hombros. Dinero fácil. Los hermanos respondieron al unísono, pero solo Max continuó. Como no podemos luchar por dinero, eso deja a muchos entrenadores sin efectivo. En lugar de eso, venden Pokémon en el mercado negro. Max respondió mientras Mai se levantaba para ir a buscar el té humeante de la estufa. Regresó haciendo malabares con 3 tazas y la olla a la mesa. Eso es terrible, refunfuñó Ash mientras miraba el vapor que salía de su taza. Max asintió en señal de acuerdo. Lo es, pero eso es lo que sucede cuando el gobierno impide que los entrenadores entrenen. Ash tarareó. Quería preguntar sobre eso, ¿por qué se ha impuesto una prohibición regional a las batallas de Pokémon? Mai refunfuñó. Porque los coordinadores no sentían que tuvieran suficiente libertad, lo que significa que todos tienen que sufrir. Dijo con tristeza mientras echaba 5 cucharaditas de azúcar en su bebida. Los ojos de Ash se agrandaron mientras miraba. Max tomó un sorbo de su negro. Ash no tocó el suyo en absoluto. No parece que te gusten los coordinadores, refunfuñó, escuchando las palabras él mismo, hablando con Mai, sonaba muy extraño. Ella se encogió de hombros. No me importan. En realidad, solo hay uno en particular que no soporto con su cabello verde y su actitud de mejor que tú. Ella está enamorada de Drew. Max añadió tras su tangente rotundamente, con una cara de póker para rivalizar con los dioses. Su rostro se puso escarlata. No lo hago, Max.
Gritó, aunque Ash se rió de la misma manera que lo hacía Pikachu cuando alguien le hacía lo mismo. No sabía que conocías a Drew. Ash tartamudeó y luego se recompuso. Ambos entrecerraron los ojos. Hablaron al unísono, un rasgo que Ash empezaba a darse cuenta de que solo era relevante para los hermanos. Tú. Podría haberme encontrado con él mientras estaba en Kanto, y luego otra vez cuando estaba visitando Sinnoh. Has estado en tantos lugares. Mai exclamó mirándolo seriamente, aunque Max negó con la cabeza, estupefacto. ¿También eres una especie de investigador Pokémon? ¿Investigador? Murmuró Ash, rascándose la barbilla. No, aunque todo el mundo sigue preguntándome eso. Admite con una sonrisa, viendo cómo sus rostros se iluminan. Dime, ¿es tan idiota en persona como en televisión? Mai preguntó moviendo una ceja, aunque Ash solo pudo entrecerrar los ojos. Al principio pensé que lo era, pero es bastante decente. Me salvó de que me dieran un puñetazo. Mai dio un salto hacia atrás. ¿Golpeado? ¿Eres un matón? Mai cuestionó mientras se sentaba, cuando su cabello se movió desde su cuello, pudo ver la cicatriz corriendo por el costado de su cuello detrás de su oreja y Ash parpadeó. Ella notó la mirada de inmediato y cubrió la última herida con la palma de su mano. ¿Cómo conseguiste eso? Ash preguntó preocupado, aunque ya sabía la respuesta. La doctora Abby mencionó que Mai había tenido un accidente durante el inicio del alboroto del equipo Rocket Noen, pero nunca especificó cuál fue el accidente. Sucedió hace mucho tiempo, no importa. Murmuró Mai, metiendo las manos debajo de la mesa y apartando la mirada de Ash. Miró a Max en busca de respuestas, pero él también estaba mirando la mesa, que se había vuelto varias veces más interesante. Ash hizo una pausa por un largo tiempo y luego parpadeó hacia Mai una vez más antes de sonreír. Una vez tuve un amigo que me dijo que deberías usar tus cicatrices como una insignia de honor. Ash lo intentó, sus palabras los dejaron a ambos aturdidos. Yo también tengo algunos malos, hizo una pausa para revelar su brazo derecho, que estaba lleno de agujeros que quedaron de los goteos intravenosos que había colocado en sus brazos, y luego bajó el color de su camisa para mostrar la ordenada vertical. Cicatriz que tenía en el cuello cuando lo conectaron a un comedero antiguo, que requería una bomba. ¿De dónde sacaste eso? ¿Eres un drogadicto? Preguntó Max mientras Mai miraba sus cicatrices con los ojos muy abiertos. No. Ash se rió. Estoy en coma. Apenas me desperté. Dijo nerviosamente, enderezándose el cuello de su camisa una vez más mientras los hermanos se recostaban. ¿Qué hace aquí un paciente en coma? Mai preguntó con escepticismo, aunque su humor claramente se había suavizado. Relajado. Como dije, estoy buscando un Pokémon especial. Ash miró a Sceptile, que había estado en su propio mundo con Togepi y Pikachu, y acarició la cabeza del Pokémon. Y Sceptile es uno de esos Pokémon. Max se recostó. Siempre ha sido un poco extraño. Dormía a horas intempestivas del día, cuando le apetecía. A veces incluso se desmayaba al azar. Max bajó las cejas hacia el Pokémon. Los doctores Pokémon dijeron que era narcoléptico. Ash se rió entre dientes, sonriendo. Habiendo escuchado esa historia 2 veces, una vez cuando Cole le describió a Pikachu, y ahora con Max. No lo dudo. Ash dijo con confianza. Pero hace solo unos meses, los ataques de sueño cesaron repentinamente y ha estado perfectamente bien. Max ha estado intentando estudiar el fenómeno detrás de esto, pero no tiene ni idea. Mai intervino, con una sonrisa. Él cree que es un investigador Pokémon. Añadió y Max sintió que un rubor rojo subía por sus mejillas. Algún día lo seré. Le gruñó a Mai, quien a su vez puso los ojos en blanco y tomó otro sorbo de su bebida. Ash sonrió torpemente. ¿Por qué no puede serlo ahora? Porque los investigadores de Pokémon necesitan estudiar con un profesor, y Owen no tiene uno en este momento ya que las batallas están prohibidas. Max murmuró en voz baja y pataleó. Entonces, ¿por qué no ir a otra región? Ash preguntó con una inclinación de cabeza. Porque otros profesores prefieren tener a alguien de su región ya que ya conocen al Pokémon. Max tarareó con un suspiro frecuente. Tarareando, Ash tamborileó con los dedos sobre la mesa. Conozco a un investigador Pokémon que siempre se queja de que necesita más ayuda. Ofreció Ash, mirando a Max. A su vez, miró a Ash. ¿Por qué ofrecerías eso? Ni siquiera me conoces. Atrapado en el resplandor, se dio cuenta de que Mai había adoptado la misma postura. Posiblemente una creciente desconfianza donde se había estado formando la confianza, por lo que Ash señaló a Sceptile. Su chivo expiatorio. Le gustas a Sceptile, lo que significa que a mí también me gustas. Mai se burló de eso. Esa es una forma de pensar bastante antigua.
Pero es verdad, ¿no? Siempre puedes saber quién es realmente una persona por cómo actúa un Pokémon a su alrededor. Dijo Ash rápidamente, cruzándose de brazos en su defensa mientras Togepi y Pikachu asentían con la cabeza antes de regresar a sus asuntos con Sceptile. Asombrado, Max se inclinó hacia adelante. ¿Qué profesor? Profesor Oak, pero yo lo llamo Gary. Es el nuevo decanto. Mai juntó las manos. El lindo. Ambos hombres la miraron fijamente, sin impresionarse mientras sus labios se fruncían cuestionablemente mientras ella ponía los ojos en blanco y se sentaba sobre sus brazos cruzados. Necesito amigas. Ella tarareó en voz baja. ¿Podrías preguntarle por mí? Cuestionó Max, devolviendo la conversación a Ash. El chico de cabello negro asintió. Puedo. También puedo darle tu número para que puedas llamarlo tú mismo. Ash se estremeció. Aunque no estoy seguro de qué tan amigable sería, pero no está de más preguntar. Ash admite mientras se frota la nuca. Max asintió con entusiasmo. No es así. Gracias, Ash. No hay problema, Max. Ash tarareó naturalmente. Es gracioso. Mai se burló, bajando las pestañas. Nunca te dijimos su nombre. El rostro de Ash decayó y miró a los hermanos que tan hábilmente habían jugado con él. Parpadeó un par de veces y luego sacudió la cabeza. ¿Qué? Ash cuestionó amargamente mientras Mai fruncía los labios. ¿Para qué estás aquí realmente, Ash? No eres de esa estúpida pandilla que intentó entrar la semana pasada, ¿verdad? Ella gruñó en voz baja, con la misma voz que Ash asociaba con Misty cuando estaba enojada. Ash sacudió la cabeza, insultado. No. ¿Por qué haría eso? Ahora pueden hacer lo que quieran con los gimnasios. Max gruñó, cruzándose de brazos. Además, mira tus brazos. Probablemente estés destrozado y tratando de robar dinero. Ash entrecerró los ojos. Disculpe. Insultado, gruñó y, a cambio, Sceptile también se levantó para defender al entrenador, alertando a Max y Mai. Tanto Pikachu como Togepi también se levantaron para enfrentar a los hermanos. Entiendo que hayan sucedido cosas malas, pero no estoy tratando de robarte. Hizo una pausa, estoy tratando de ayudarte. Añadió para causar efecto, pero Mai y Max lo miraron a la defensiva. Entonces, ¿cómo supiste el nombre de Max? Habría sido fácil mentir, lo escuché cuando le gritaste antes o los niños líderes del gimnasio son muy conocidos por aquí, pero en lugar de eso, Ash tomó asiento con calma y puso sus manos sobre la mesa. Si te lo dijera, no me creerías. Se ofreció a pesar de sí mismo, y Pikachu se recostó. Pica Pikachu. Murmuró el Pokémon, cuestionando a Ash quien lo hizo callar. Pruébanos. Max y Mai dijeron una vez más al unísono, claramente impresionados por su compostura. Ash sonrió levemente y tragó, recordando tan claro como el día lo que pasó con Brock. Pero ahora, estaba visitando a Misty y trabajando juntos, tal vez podría pasar lo mismo con estos dos. ¿Qué fue lo peor que pudo pasar honestamente? Bueno, como dije, la forma corta sería decir que estuve en coma durante 10 años y. Tuve sueños que se parecían al mundo real, y a personas del mundo real. Ash miró a Sceptile, quien hizo una reverencia en señal de acuerdo. En esos sueños, ustedes dos estaban en él, y también estaba Sceptile, y un grupo de otras personas y Pokémon. Los Pokémon que conocí en ese mundo parecen recordarme, como Sceptile, pero he aprendido que las personas, tú. Chicos, no tienen idea de quién estoy, loco, ¿eh? En voz alta, sonaba loco, y él lo sabía, así que se había preparado para sus negaciones de la misma manera que lo había hecho Brock, pero en lugar de eso, lo miraron. No, hemos oído cosas más locas. Max tarareó, sonriendo. Al menos fuiste honesto. Agregó Mai mientras pasaba su mano por su pañuelo. El rostro de Ash decayó. ¿Qué? Él se quedó boquiabierto. Eso no es raro, mucha gente tiene sueños así. Tal vez no sea tan famoso en otras regiones, pero Oen tiene muchas culturas que ven los sueños como parte de la realidad. Murmuró Max, enderezándose las gafas para evitar un brillo. ¿En realidad? Preguntó Ash. ¿Entonces ustedes dos no creen que estoy loco? Su voz se tornó alegre, pero Mai se rió disimuladamente. Creo que estás loco. Dijo sardónicamente mientras levantaba un dedo. Max puso los ojos en blanco. Creo que es interesante, y si eso es lo que crees, ¿quién soy yo para decir que estás loco? Simplemente te gusta porque tiene amigos en las altas esferas. Mai se burló de él, mientras pellizcaba la mejilla de Max. Él frunció el ceño y se retorció por el contacto de su hermana. Yo no. Chilló, frotándose la mejilla minuciosamente mientras Ash le devolvía la sonrisa. Ustedes. Tarareó, cerrando los ojos. Gracias.
Xox. Ash estaba feliz de admitir que el cuarto y quinto número que pudo agregar a su Pokédex pertenecían a Magimax. Si bien no eran sus versiones del dúo, todavía estaban estrechamente relacionados. Todavía eran quienes los recordaba, de la misma manera que eran Dawn, Brock y Misty. Basta de lo mismo, pero diferente. Al final, optó por dejar a Sceptile con Max. No porque no hubiera disfrutado de la compañía del Pokémon, sino porque Max lo necesitaba más en este momento. Por la forma en que le sonó a Ash, Oen no era exactamente el área más segura del mundo, y estaría condenado antes de dejar a los dos sin protección alguna. Le quitó el polvo al Pokémon hierba y, como regalo de despedida, se quitó el sombrero y se lo puso en la cabeza. Cuídate de ellos, ¿de acuerdo? Parece que has estado haciendo un buen trabajo de todos modos, pero, sí te extrañé. Dijo Ash con confianza mientras el Pokémon avanzaba para abrazar a su antiguo entrenador. Maggie y Max observaron la escena divertidos. El sol se desvaneció en el fondo cuando Ash se separó del Pokémon para que Pikachu y Togepi pudieran compartir su despedida. Ya sabes, dijo Mai con una sonrisa encantadora. Puedes visitarnos cuando quieras. Ella apostó con un movimiento de broma en la ceja. Ash rió torpemente y dio un paso atrás. Creo que estaré bien, la rechazó, viendo su mejilla izquierda hincharse en un puchero. Continuó, pero mientras tanto, llamaré a Gary sobre ese suplente, Max. Dijo Ash rápidamente mientras ponía sus manos en sus caderas. Max sonrió y asintió. Gracias, te lo agradecería. Dijo mientras observaba a Ash cargar con Pikachu y Togepi y comenzar a regresar por el camino que conducía al bosque de Petalburg. Oye, buena suerte Ash. Mai lloró mientras se tapaba la boca con las manos. Ash los saludó con una sonrisa en su rostro y Max sintió un extraño escalofrío recorrer su espalda. Él me resultaba un poco familiar, ¿no? Pronunció Max, rompiendo el hielo entre él y su hermana. Mai se quedó mirando en silencio por un momento y luego sonrió con los ojos cerrados. ¿Crees que tal vez por eso creíste una historia tan loca? Mai se rió mientras se abanicaba y regresaba al gimnasio, sabiendo que se había perdido su cita con Bianca y que probablemente nunca terminaría. Max pisoteó. No fue una historia loca. Argumentó Max. ¿Entonces le creíste? Al menos era inofensivo, además, a Sceptile le agradaba. Cantó Max, señalando al Pokémon para darle énfasis mientras se reía de su entrenador. Mai se limpió la oreja con el dedo meñique a modo de burla y entrecerró los ojos. Si tú lo dices. En la distancia, Ash todavía podía oírlos discutiendo y sacudió la cabeza, riéndose de ellos dos mientras golpeaba la Pokébola para liberar a Charizard. Donde muy pronto estaría de camino a las Islas Orange. Capítulo 28. Derretirse. Con el dinero que pudo, tomó un barco desde la costa de la ciudad de Petalburg y se dirigió hacia el este, hacia las Islas Naranja, que estaban ubicadas debajo de Kanto y Johto. El viaje en barco había durado toda la tarde y hasta la madrugada del día siguiente. Era mediodía cuando la isla de Valencia apareció a la vista, pero ya era más de la 1 p.m. cuando atracaron. Ash pasó la mayor parte de su tiempo en el barco hablando con varios pasajeros invitados sobre las Islas Naranja, aunque descubrió poco después de bombardear a algunas personas con preguntas que la mayoría de los pasajeros le molestaban, aunque no podía imaginar por qué. Se duchó. ¿Las 7 islas del Pomelo? Un tipo con el que Ash había estado hablando murmuró mientras ambos bajaban de su bote. Por el tono de su voz, Ash se dio cuenta de que solo estaba siendo amigable porque tenía que hacerlo. Cada individuo mostró sus pasaportes o Pokédex mientras salían de la nave como forma de identificación y Ash movió al hombre una vez más. No me molestes con preguntas estúpidas. El hombre finalmente resopló poniendo los ojos en blanco. Mientras recogía sus maletas de vacaciones, saltó por el muelle, ignorando más preguntas de Ash, quien se quedó vagando. Bueno, al menos dame la oportunidad de explicarte, Ash murmura desanimado cuando la ola de gente que pasó corriendo a su lado casi lo derriba por el borde del malecón y al agua. Juntos. El huevo chilló de miedo desde dentro de la mochila de Ash, mirando hacia la bulliciosa multitud de personas mientras Ash se abría paso entre la multitud, siendo sacudido en cada esquina. Pikachu caminó a los pies de Ash, recibiendo también patadas varias veces antes de que Ash, empujado, finalmente lograra tomar al Pokémon en sus brazos y escapar a un banco al costado del muelle, lejos de los pasajeros. La isla de Valencia estaba llena de turistas. Pero no solo eso, todas vestían pantalones cortos, camisetas hawaianas, chanclas y grandes sombreros de ala ancha. Estaban de vacaciones y, a menos que su mente le estuviera jugando una mala pasada, la mayoría de ellos eran ciudadanos de clase alta.
Llevaban collares de oro, trajes de baño de diseñador y aretes de diamantes con su ropa de mal gusto, y todos tenían un lugar más importante donde estar que la orilla, pero eso no significaba que tuvieran que presionarlo. Ash no era invisible. Pikachu gruñó, lanzando electricidad desde sus mejillas rojas mientras se tocaba la cara donde un zapato lo había pateado rápidamente. Pica pica. Reflexionó el ratón enojado mientras Ash asentía. El ratón sugirió irse antes de que perdiera los estribos, y Ash estaba en camino hacia allí. Simplemente saldremos por aquí. Espere muchachos. Ofreció Ash mientras señalaba la barandilla donde rápidamente comenzó a trepar por las paredes de metal y entrar en la ciudad ubicada detrás de ella. Una vez que estuvo de pie, sintió como si hubiera abandonado el océano y hubiera regresado a Saffron City. Grandes edificios se alzaban sobre él en todas direcciones, bloqueando el sol, los árboles y todo, en su mayor parte. Los autos pasaron zumbando frente a donde aterrizó, volándole el sombrero de la cabeza donde comenzó la persecución. Una breve carrera más tarde, agarró el sombrero directamente del tráfico que venía en sentido contrario, donde se tambaleó hacia atrás para evitar ser golpeado. El conductor luego le tocó la bocina y le gritó palabras desagradables al entrenador Pokémon. Vaya, gracias. Estoy bien. Ash refunfuñó para sí mismo mientras se sacudía dicho sombrero, que solo había sido limpiado hace unos días antes de irse de Petalburg City. Como no había atravesado ningún bosque y tenía su propia habitación en el transbordador, logró mantenerse limpio, pero ahora se preguntaba si eso valía la pena. Tal vez el hedor del desierto habría ahuyentado a tanta gente. Gruñendo, se cambió la mochila a la espalda y comenzó a avanzar por la isla. Bueno, simplemente miraremos alrededor, tal vez encontremos un mapa del área. Ash hizo una mueca mientras cruzaba rápidamente una calle cuando le dieron la señal de caminar. Todos los conductores parecían tan enojados que no quería darles una razón para simplemente atropellarlo. En lugar de eso, se apresuró a seguir las indicaciones hacia el centro de la ciudad de Valencia, lo que le llevó cordialmente a vallas publicitarias que reflejaban a un artista famoso que conocía bien. Pikachu. Exclamó el Pokémon en su hombro, apuntando con su pequeña pata a una imagen bastante familiar pegada sobre un cartel. Cuando Ash miró hacia arriba, vio que al otro lado del cartel había un Pokémon volador dorado y sombreado, con un arco iris brillante pintado detrás de él. Su boca se quedó boquiabierta mientras miraba hacia adelante. Ese es el trabajo de Tracey. Lo recuerdo del hospital. Ash hizo una mueca y tomó nota de la dirección ubicada en la esquina inferior derecha de la pintura. Pikachu chilló en respuesta, alertando a Togepi que había sacado la cabeza de la mochila de Ash para ver el área por la que caminaban. Pika. Ash miró al roedor amarillo y se metió las manos en los bolsillos mientras se dirigían hacia la dirección en la que lo conducían los carteles pegados en las paredes. No sabía que también recordabas a ese Pokémon arcoíris, Pikachu. Ash tarareó y luego sonrió mientras caminaba hacia adelante, dejando que su ánimo se elevara a medida que se alejaban de la multitud de enojados habitantes de la isla. Tal vez Tracey pueda contarnos más al respecto, amigo. Xox. Mientras caminaba las 2 cuadras hacia el norte, girando cuando las señales se lo indicaban, se quedó mirando una mansión grande y expansiva, custodiada con grandes puertas de aspecto real y hombres con trajes oscuros. Ash tiró de su cuello, sintiéndose un poco molesto por la apariencia del edificio y avanzó lentamente. ¿Quizás eran amigables? En las puertas cerradas, había 2 hombres corpulentos con gafas de sol y expresiones apagadas en sus rostros. Permanecieron estoicos incluso cuando Ash les hizo señas para llamar su atención y se frotó los brazos nerviosamente. Ash se frotó el cuello y se aclaró la garganta antes de brindarle al dúo su mejor sonrisa. Hola. Ash comenzó, sin recibir respuesta inmediata. Él se burló. ¿Es aquí donde puedo encontrarme con Tracey? Lo intentó, pero de nuevo nadie le respondió. Solo el sonido del viento y los árboles moviéndose en la distancia. Sin paciencia, Ash bajó los puños. Hola. Gritó, a lo que uno de los guardias señaló un cartel a su izquierda que decía claramente: Estudio Sketch It. Soltando un aire de frustración, Ash entrecerró los ojos. Gracias. Lanzó antes de caminar hacia el letrero, interfiriendo accidentalmente con varias fotos que estaban siendo tomadas por turistas de su edad, tal vez más jóvenes. Su rostro se arrugó, aunque no con amargura. Si no podía obtener respuestas de los guardias, tal vez estas chicas lo sabrían. Les dedicó una sonrisa encantadora e inclinó la cabeza en dirección a la mansión. ¿Qué tiene de especial? Ash preguntó a las mujeres. Como todo. Es un gran artista que tiene en escena los Pokémon más raros. Es un analista Pokémon.
Su trabajo es vigilar Pokémon. Detrás de la chica más ruidosa, las demás se unieron como un canto, y Ash dio un paso firme hacia atrás y luego se retiró rápidamente lejos de las fans. En su retirada, Ash decidió que debía doblar la esquina y echar un vistazo al interior. Si tiene suerte, tal vez pueda hablar con Tracey, evitar a los guardias y a las chicas de afuera. Pikachu es su explorador mientras saltaba el muro sur hacia la fortaleza de la mansión. No había guardias alrededor que pudieran ver, así que con un poco de sigilo forzado y rodando detrás de algunos arbustos para evitar ser visto, Ash avanzó para mirar por las ventanas del edificio, tal vez verificar si alguna estaba abierta. Su corazón latía con fuerza en sus costillas mientras maniobraba el pestillo de la ventana. «Bingo», murmuró mientras levantaba ligeramente la puerta, aunque se quedó helado en el momento en que sintió una mano grande y pesada sobre su hombro. Ash levantó la vista para ver el rostro de un guardia corpulento que lo miraba sin impresionarse y le ofreció su mejor sonrisa. «Hola». Lo intentó, pero el guardia lo levantó por el cuello de su chaqueta y lo arrastró de regreso a las puertas principales con poco esfuerzo. «Si te pillamos husmeando otra vez, informaremos a la policía. Esa es tu primera advertencia, chico». El guardia bramó, lanzándolo de una estocada. Ash aterrizó con fuerza contra el concreto y se dio la vuelta para mirar a Pikachu que se había subido a su pecho disculpándose. Obviamente, el ratón no era un buen observador. Debería haberle preguntado a Togepi en su lugar. «Gracias por ese Pikachu». Ash gruñó mientras se sentaba. «¿Estás bien, Togepi?», preguntó, refiriéndose al huevo que probablemente había sido aplastado en su mochila. El huevo gimió desde dentro y Ash dejó escapar una risa débil mientras se levantaba, se quitaba el polvo de los jeans y miraba una vez más al guardia que parecía un poco más feliz ahora que tenían la oportunidad de echar a alguien. «Buenos chicos». Ash pensó con amargura mientras ponía los ojos en blanco y sonreía ante su propia incapacidad para ser sigiloso. Oh, bueno, no vino a la isla de Valencia para encontrar a Tracey, aunque eso habría sido una linda guinda a su resma de hielo. No, su siguiente destino era la isla de Seven Grapefruit para buscar Snorlax, un pequeño grupo de islas muy al este de Valencia. Xox. Ash no investigó una vez que voló sobre Charizard, pero pudo ver una cicatriz dejada en la isla donde recordaba claramente el laboratorio de la profesora Ivy. Su laboratorio estaba en la punta de la isla, oscuro y abandonado. El edificio era un armazón, pero también estaba protegido por cintas de precaución y barricadas policiales. Por muy curioso que fuera, no estaba preparado para infringir la ley. Poco después, se dirigió hacia el este, pero descubrió que cuanto más volaba, menos veía. Las islas eran pocas y estaban muy separadas entre sí. Si recordaba correctamente, había muchas más islas, y había revisado su Pokédex previamente. Se suponía que no debían estar muy separadas, nada que Charizard no pudiera manejar. Sin embargo, parecía volar para siempre sin un final a la vista. «Espera aquí, vayamos hacia la isla Mandarín al sur. No queremos perdernos aquí». Ash tarareó, sintiendo el sol en su espalda mientras Charizard rugía en respuesta y giraba elegantemente en pleno vuelo, extendiendo sus alas. Ash no podía estar seguro, pero desde que comenzó a montar en Charizard con frecuencia, sintió que los músculos del Pokémon se desarrollaban bajo su peso, las alas del dragón parecían estirarse un poco más y su cabeza parecía crecer un poquito más con cada paso. Día que pasa. No hace falta decir que su viaje había sido amable con muchos de ellos, pero ninguno tanto como Charizard. Se estaba convirtiendo en una bestia. Al anochecer, aterrizó en el lado norte de la isla Mandarín, en un pequeño paseo marítimo que no estaba lleno de gente grosera y apresurada. Una vez que aterrizó, hizo que Charizard descansara y encontró el camino a un centro Pokémon para rejuvenecer al dragón. Ash tararea alegremente mientras carga a Pikachu y Togepi sobre sus hombros, absorbiendo el olor salado del océano mientras camina por la ciudad frente a la playa y hacia el gran cartel del centro Pokémon. Una vez allí, saludó a la enfermera que había estado leyendo un libro detrás del mostrador y le sonrió ampliamente a Ash. «Hola, ¿en qué podemos ayudarte?». Ash tarareó en respuesta y sacó la Pokébola de Charizard. «Necesito curarlo y obtener algo de información claro. Vamos a configurarlo primero, ¿de acuerdo?». La enfermera de cabello verde tomó la pelota de Charizard y se volvió hacia una máquina donde colocó la pelota en un plato con forma de cuenco y observó cómo comenzaba a brillar. Se volvió hacia Ash y sonrió. «¿En qué puedo ayudarte?», preguntó dulcemente mientras Ash se inclinaba sobre el mostrador y chasqueaba los labios. Me preguntaba si podrías darme una estimación aproximada de dónde estaban las 7 islas Grapefruit. Preguntó mientras le daba una sonrisa sincera.
Sin embargo, su sonrisa se desvaneció rápidamente y colocó sus manos sobre su pecho. Dios mío, ¿para qué necesitabas ver esas islas? Preguntó suavemente mientras Ash parpadeaba, mirando a Pikachu y luego a Togepi, quienes se encogieron de hombros. Estoy buscando mi Snorlax perdido, ¿pasó algo? Murmuró en voz baja y la enfermera exhaló. Hace unos años, bueno, hace ahora 9 años, un enorme tsunami se desató en la isla Shamuti e inundó muchas de esas islas. Hizo una pausa. Fue entonces cuando las Islas Orange revocaron su privilegio de ser una región oficial. Le sonrió débilmente a Ash y sacudió la cabeza mientras la bola de Charizard le sonaba para avisarle que había terminado. No tenemos muchos entrenadores aquí que no lo sepan. Agregó la enfermera con amargura, mirando el rostro asombrado de Ash mientras tomaba la Pokébola de Charizard y miraba hacia el océano. No he estado mucho por aquí, refunfuñó Ash mientras le daba las gracias a la enfermera, pagaba su tarifa y salía del centro Pokémon. Durante un rato, caminó por el sendero alrededor de la isla, manteniendo sus ojos fijos en una isla en la distancia que parecía permanecer alta. Isla Moro, adivinó Ash, mientras lanzaba la Pokébola de Charizard hacia arriba y hacia abajo. Si se iba ahora, llegaría a la isla al anochecer, lo que significaba que estaría durmiendo en el suelo, pero eso también podría darle más tiempo para encontrar Snorlax. Era una posibilidad remota, pero Ash había hecho más con menos. Xox. Cuando llegó a la pequeña isla, dio varias vueltas alrededor mientras el sol se ponía en la distancia, y encontró una percha cuando Charizard aterrizó con gracia en un campo abierto. Ash decidió montar un campamento, incluyendo una gran fogata para que los Pokémon salvajes huyeran, y alimentó a Togepi, Pikachu y Charizard. Mientras esperaba ver si Snorlax se acercaría a ellos, Ash habló con sus compañeros sobre su viaje hasta el momento. Bromearon y rieron y en poco tiempo se quedaron dormidos alrededor del fuego. El clima tropical era lo suficientemente cálido como para que Ash no tuviera que usar un saco de dormir. Togepi se acurrucó bajo su brazo derecho, y Pikachu tomó la familiar posición en el pecho de Ash mientras Charizard envolvía a Ash con un ala protectora y se quedaba dormido. Ash se durmió primero, lo cual no era frecuente, sus Pokémon ocasionalmente se quedaban despiertos antes hablaban de sus viajes. Comparte historias con el bebé Togepi de grandes cuentos de aventuras. A Charizard le gustaba compartir más aquellos sobre Squirtle, tanto reales como de ensueño. Su charla nunca pareció afectar a Ash, quien dormía tranquilamente en el suelo. Pero nunca pudieron expresar con palabras lo maravilloso que era volver a estar juntos después de tantos años. La mañana llegó temprano al día siguiente, sorprendiendo a los viajeros con un fuerte ronquido que rompió cualquier posibilidad de dormir del Pokémon no entrenador. Ash levantó la vista, sus ojos cansados se entrecerraron para ver unos ojos rasgados mirándolo desde la forma de un gran y peludo Pokémon y el estómago de Ash dio un vuelco mientras se ponía de pie. Tenía la boca seca cuando habló. ¿Snorlax? Ash lo intentó, tragando fuerte contra el nudo en su garganta, casi parecía como si el Pokémon se lo fuera a comer. Soy yo, Ash. ¿Te acuerdas de mí? Lo intentó, preocupado de que por un momento no fuera su Snorlax, al menos hasta que vio al Snorlax caer hacia atrás junto a la fogata, y desplomarse, desmayándose una vez más. Ash sonrió. No cambias, ¿verdad? Le preguntó al Pokémon cuál era más grande que dos Charizard uno al lado del otro. Xox. Una semana después de su estancia en las Islas Orange, el siguiente objetivo de Ash era el noreste, hacia Teselia. Sin embargo, para llegar allí, iba a necesitar que lo llevaran desde Pastoria City en Sinnoh, lo que requirió que Ash pasara la mayor parte de la semana saltando barcos a Sinnoh ya que no se sentía cómodo volando con Charizard en ningún lugar cerca del país del norte. Una vez allí, tuvo pocos problemas para pasar del muelle al siguiente barco que estaba estacionado donde solía estar el barco que conducía a Teselia. Pagó sus boletos sin mirar, ya que quería entrar y salir de Sinnoh lo más rápido posible, y encontró un transporte hasta el barco atracado. Cuando Ash estaba sentado en el pequeño bote, compartiendo la gran área de pasajeros con varios otros residentes del barco, encontró a muchos entrenadores y no entrenadores enojados. Las noticias mostraban una vez más el gran complejo Pokémon de Sunvisor City en llamas, mientras un presentador de noticias expresaba los daños. Los ciudadanos estaban enojados por una razón. El incendio provocado fue tratado como un ataque terrorista por parte de los radicales, y los impuestos estaban aumentando para implementar una mayor seguridad en todas las libras, no solo en la reconstrucción del complejo de Sunvisore. Su buena acción acabó causando más problemas tanto a los ciudadanos como a los Pokémon. No estaban reforzando los complejos para que no ocurriera otro ataque terrorista espantoso.
Qué manera de hacerle sentir que hizo algo maravilloso, solo para descubrir que su bondad fue destruida por la naturaleza cruel de la política. No podían dejarlo así. Deberían haber sabido que algo así sucedería. Una chica murmuró desde su asiento en el barco antes de alejarse enfadada. Ash la miró con tristeza y luego bajó la cabeza mientras acariciaba a Pikachu, quien se sentía igualmente culpable por permitir que su entrenador siguiera adelante con un plan tan mal pensado. Habría consecuencias por su acción, pero estaba pensando que esas consecuencias serían mejores para el Pokémon, no peores. Solo podía imaginar cómo se sentía Chimchar mientras estaba sentado en el laboratorio de Gary. Con suerte, Gary no le estaba haciendo pasar un mal rato. Incapaz de quedarse quieto cuando el barco zarpó del puerto, Ash se puso de pie y rápidamente siguió a la mujer de cabello morado, quien les dejó saber a todos su opinión sobre el asunto. ¿Qué quieres decir con que deberían haber sabido que esto sucedería? Ash le preguntó mientras se acercaba a la barandilla desde donde ella estaba mirando. Su piel pálida reflejaba el agua contra su rostro y su cabello le caía sobre los ojos mientras suspiraba. Siempre hacen esto, toman algo pequeño y lo convierten en una razón más para controlarnos a todos, murmuró la mujer mientras sus ojos se llenaban de alegría. Ash suspiró de acuerdo. ¿Por qué pasó esto? Diablos si lo sé. Añadió la mujer mientras se ponía de pie. Lo siento, estoy siendo grosero, mi nombre es Borgoña. Dijo, ofreciéndole la mano a Ash. Él lo tomó felizmente y le sonrió. Esta era otra mujer que conocía, más importante aún, una mujer de Teselia. Mi nombre es Ash. Él le devuelve la sonrisa y ve cómo su rostro se ilumina. Bueno, es un placer conocerte, Ash. ¿Qué te trae a este lado del mundo con un Pikachu? Ash miró a su amigo, el número 1 de su región natal, Kanto. Voy a Unova a buscar algún Pokémon perdido. ¿Y tú, Borgoña? Preguntó en un tono alegre, pero su voz no llegó a la mujer cuyo rostro estaba lleno de sorpresa. ¿Es una broma? Preguntó, a lo que Ash la miró sorprendido, con los hombros erizados. No. Ash hizo una pausa. ¿Qué quieres decir? No puedes ir a Teselia. Borgoña le informó rotundamente mientras él entrecerraba los ojos en respuesta, obviamente confundido. Comenzó, ¿por qué no? Ella sacudió la cabeza y arqueó las cejas. ¿Has estado viviendo bajo una roca? Teselia ha sido cuantificada desde la guerra. No se permite a nadie entrar a la costa. La boca de Ash se abrió con incredulidad mientras se burlaba. Eso no se ha mencionado en ninguna parte. ¿Por qué no se les dice esto a otras ligas? Borgoña se encogió de hombros. Supongo que es una base de necesidad de saber. Murmuró, mirando con nostalgia la gran isla que podían ver desde la distancia. El rostro de Ash se arrugó mientras giraba sus brazos alrededor de su pecho y fruncía el ceño. Recordaba muy claramente lo que la doctora Abby le había contado sobre Iris y Silan, sobre el daño causado a Teselia durante la peor parte de la guerra con el equipo Rocket, pero no tenía idea de que ya no se permitía entrar a la gente. Entonces, ¿a dónde va este barco? París, creo. Ella murmuró. Pero el cartel decía. Lo sé, nunca se molestaron en cambiarlo. Algunas personas lo ven como un tributo, ella miró hacia abajo con tristeza una vez más. Lo mío es un recuerdo terrible, tú eres de allí, ¿no? Intentó Ash, apoyándose en su palma mientras la mujer asentía. Sí. Fue todo lo que agregó. Ash miró hacia la isla, mirando con nostalgia la sombra. ¿Sabes por qué? Hay muchos rumores. Borgoña murmuró patéticamente antes de negar con la cabeza. Pero no importa. Ya no es mi hogar. Dijo en voz baja, dejando a Ash mirando a lo lejos. Misty mencionó a Unova una o dos veces, pero nunca mencionó que no se permitía entrar a la gente, que la liga se había disuelto, que el campeón se había ido. Pero nunca que estuviera cerrado al resto del mundo. Le picaba el dedo, sonaba sospechoso y estaba yendo en la dirección equivocada si quería llegar a Unova. Ash miró por encima del hombro y se agarró con fuerza a la barandilla e inhaló. Esperen chicos, refunfuñó. Nos estamos excediendo. En contra de su mejor juicio, Ash puso a Togepi en sus brazos, cerró la cremallera de la mochila impermeable que Misty le compró al comienzo de su viaje y se metió el sombrero en el bolsillo trasero una vez más. Colocó a Togepi en su chaqueta antes de cerrar la cremallera de su sudadera y luego miró a Pikachu con ojos decididos. El Pokémon siempre igualaba la valentía o la estupidez de Ash. Espera Pikachu. Ash le dijo al Pokémon mientras respiraba hondo y se lanzaba sobre la barandilla.
Ash golpeó el agua azul con estrépito, sus brazos extendieron el agua suavemente mientras maniobraba hacia la superficie, su ropa se sentía pesada, pero fue capaz de flotar hasta la cima, incluso contra la presión de los rápidos del barco. Sacudió la cabeza una vez, las olas salpicándole la cara mientras se desabrochaba la chaqueta para permitir que el Togepi flotara hacia la superficie. El pequeño Pokémon tosió varias veces mientras le sonreía con los dientes castañeteando. «No hay problema, ¿eh?», murmuró, temblando por la temperatura del agua. Estaba mucho más fría de lo que recordaba. Pica pica. Su amigo señaló el barco mientras partía y Ash dio un breve bostezo antes de asentir. Esperaremos hasta que estén fuera de vista para convocar a Charizard. Después de eso, comprobaremos qué es lo que da tanto miedo a un Ova. Sonrió, impresionado con su plan, aunque Togepi y Pikachu no parecían impresionados con su decisión de nadar en medio del océano. Al darse cuenta, puso los ojos en blanco y acarició unas cuantas veces hacia la isla en la distancia. «Oh, vamos, nadar será bueno para nosotros». Lo intentó con su voz más confiada, en un intento de animar a su Pokémon, pero uno era del tipo eléctrico y el otro, un nuevo. No eran exactamente los mejores compañeros para llevar al agua. Xox. Ash convocó a Charizard temprano en la tarde para llevarlos cerca de la región en cuestión. Para ser honesto, la isla estaba mucho más lejos de lo que Ash recordaba. Donde antes era solo una mota en el barco, ahora era un continente enorme, la región estaba unida a un pedazo de tierra más grande, y aunque Ash estaba asombrado, el cielo nocturno no le ofrecía suficiente luz para ver los objetos en costa. A diferencia de otras regiones, cuando por la noche todas las ciudades parecían luciérnagas en la distancia, Unova estaba a oscuras. Aislado. Toda la región estaba bloqueada, y ni una sola luz brilló hacia él mientras Charizard se acercaba a la superficie. «No puedo ver nada», gruñó Ash. «¿Crees que deberías usar un lanzallamas?», preguntó mientras miraba hacia abajo. A lo lejos, podía ver la forma de los edificios, incluso más torres, pero todas estaban ocultas bajo las oscuras mantas de la noche. En respuesta, Charizard rugió y la llama de su cola se hizo más brillante mientras Togepi y Pikachu en la mochila de Ash hablaban en voz baja entre ellos. La llama brillante iluminó algunos de los objetos distantes, pero parecían extraños, casi como armas. Cuando escuchó el zumbido de un objeto pasar volando por su cabeza, sus temores se hicieron realidad. No solo parecían armas, sino que toda la costa estaba llena de cañones de ballenas. «Charizard vuela por los aires, sal de su alcance». Ash gritó, envolviendo sus brazos alrededor del cuello del Pokémon, pero cuando Charizard fue a reducir la envergadura de sus alas para volar hacia arriba una vez más, otro arpón voló directamente hacia ellos, pasando a Ash y directamente al ala derecha de Charizard. El Pokémon se tambaleó, dejando escapar un grito de intenso dolor mientras Ash, Togepi y Pikachu fueron arrojados con un fuerte grito cuando el Pokémon se sacudió en un intento de liberarse. Ash había estado cayendo con los brazos extendidos para agarrar a Togepi y Pikachu, quienes cayeron de su mochila por la velocidad del giro. Extendió los brazos para agarrarlos, Pikachu se agachó y lo agarró por el cuello mientras agarraba la Pokébola de Charizard y apuntaba el objeto hacia él, el rayo rojo lo golpeó en el mismo momento en que otro arpón habría perforado a Charizard. Cuando su cabeza giró hacia atrás para mirar la superficie de abajo, el pánico puro llenó su pecho cuando se dio cuenta de que ya no estaban sobre la suave protección del agua y que la tierra se acercaba rápidamente. «Espera, chicos». Ash gritó, aunque fue Togepi quien gimió en los brazos de Ash, dejando escapar un suave grito antes de que una luz brillante iluminara el cielo nocturno, y fueron teletransportados a unas pocas millas una vez más, sobre el agua donde aterrizaron con un fuerte chapoteo. «Cha». El roedor gimió mientras echaba sus orejas hacia atrás al llegar a la superficie, nadó lentamente, buscando a Ash o Togepi. El huevo subió primero a la cima, usando la fuerza boyante natural de su cuerpo para flotar mientras chirriaba infantilmente para Ash, que no había resurgido. Togepi no sabía nadar, ya que su anatomía se lo impedía, pero eso no le impidió intentarlo ya que ambos Pokémon recorrieron el área. Pica. El ratón llamó a su entrenador, nadando desesperadamente hacia adelante y hacia atrás mientras las burbujas subían a la superficie poco después, el cabello oscuro y húmedo de Ash asomando del agua segundos después, seguido por una fuerte bocanada de aire. «Ri». Le gritó el huevo a Ash, agitando sus brazos en señal de alivio mientras Pikachu corría hacia su entrenador. «Eso estuvo cerca», murmuró Ash, cortando el agua salada que tragó accidentalmente. En medio del océano, miró a su derecha y a su izquierda, y no vio nada más que oscuridad a ambos lados y una isla muy grande y furiosa que estaba fuera de su alcance.
¿Qué diablos acababa de pasar? Xox. Regresar a Unova no iba a suceder, ya que ni él ni sus Pokémon tenían ganas de convertirse en brochetas vivientes, pero estaban sufriendo un problema completamente diferente además de casi ser arponeados. Ash sintió el dolor en su costado mucho antes de que Pikachu señalara el rastro de sangre que se escapaba de su abdomen. Cuando ese rayo se cruzó con Charizard, una parte cortó a Ash, aunque luchó por pensar en una manera de vendar la herida en medio del océano. El océano oscuro e irreflexivo, además. Pica. Pikachu gimió desde su lugar junto a la cabeza de Ash mientras el chico de cabello negro flotaba sobre su espalda, mirando fijamente al cielo nublado. Togepi estaba parado sobre su pecho ya que el Pokémon era lo suficientemente liviano como para evitar que se hundiera bajo el agua, pero luchó por mantenerse sin la ayuda de la chaqueta de Ash. Lo sé. Ash tarareó en silencio en respuesta, una ola golpeó su rostro, manteniéndolo despierto. El frío prácticamente le había quitado la sensación en la mayoría de sus extremidades, pero tenía suerte de que el agua estuviera tan tranquila. Si esas nubes de arriba se convirtieran en nubes de tormenta, seguramente se ahogaría. Eso era algo en lo que pensar, ahogándose. Después de tantas horas recuperándose, tratar de recordar los pedazos de su vida perdida. Morir aquí, en medio del océano debido a su propio comportamiento imprudente, era casi poético. Él sonrió a pesar de sí mismo, su ojo izquierdo temblaba. Era irónico en el peor de los sentidos. Siempre pensó que moriría en un incendio o en una explosión. Otro roce de las olas se balanceó contra su carne, y Ash dejó escapar un suspiro frustrado que hizo que Togepi cayera sobre su espalda de su caparazón. «Togebri». El huevo murmuró en voz baja, preguntando si Ash estaba bien mientras se ponía de pie. Ash inhaló una vez más. No tenía una respuesta para eso. Las palabras de Misty resonaron en su mente como dagas. Podrías morir. Si no se equivocó, podría morir. Había llegado tan lejos y probablemente se iba a ahogar por curiosidad. Ash inhaló, haciendo una mueca ante la lástima que sentía por sí mismo. Qué patético sonaba. Hasta ahora, su forma de afrontar la situación era seguir avanzando a un ritmo constante, sin disminuir nunca, y por una vez, ese proceso de pensamiento lo golpeó en la cara con un puño lleno de karma. Si hubiera esperado, investigado un poco sobre Tesselia antes de decidir saltar de un barco, no estaría aquí. Bri, el Pokémon en su pecho le arrulló, recordándole que el huevo y el Pikachu todavía estaban aquí, esperando su respuesta a su pregunta. Los ojos marrones de Ash se volvieron hacia dicho Pokémon uno a la vez. ¿Estás bien? El huevo estaba en sombras, apenas visible, pero podía distinguir los ojos oscuros del Pokémon, como si hubiera leído sus pensamientos, y la respiración de Ash se atascó en su garganta. Extendiendo su mano desde el agua a su lado, maniobró con sus dedos para rozar afectuosamente la cara del Pokémon nuevo y suspiró. Gotas de agua corrieron hacia la cáscara del huevo de Togepi, provocando un breve estremecimiento y un gemido mientras Pikachu jadeaba, manteniendo su cabeza fuera del agua. Ash se pellizcó el puente de la nariz y saboreó el agua salada contra sus labios. Cuando se arriesgaba como este, ya no estaba simplemente jodiendo su propia vida. Ya no era un niño perdido de 10 años vagando por el mundo sin una meta, era Ash Ketchum. Tenía amigos en este mundo que llorarían al verlo partir. Más importante aún, por pequeño e insignificante que pareciera en comparación con su gran mundo imaginativo, tenía una vida aquí. Ash tragó, cerró los ojos y luego exhaló, riéndose de sí mismo. Qué momento para ser filosófico. Cuando debería haber estado pensando en una forma de sobrevivir, no podía dejar de pensar en la vida que le faltaba. Nunca pensó en eso, en realidad no. Cuando tenía que pensar, siempre estaba pensando en su próximo destino, su próxima meta sin un final a la vista. Era más fácil así, seguir adelante, fingiendo que sus problemas no eran tan grandes como parecían. Naturalmente, Ash nunca había pensado en lo que vendría después. Coqueteó con la idea en varias ocasiones. Misty misma lo planteó antes de que él se fuera de viaje, pero incluso entonces, él no tenía que decidir, la decisión siempre la tomaba por él. ¿Qué haría después de recuperarse? Trabajó para Misty. Después, encontró a su mamá. ¿Qué haría después de encontrar a su mamá? Esa pregunta fue respondida por el llamado de su Pokémon. Hasta ahora, nunca tuvo que pensar realmente en cuál era el siguiente paso. ¿A dónde iría desde aquí? Bueno, Ash puso los ojos en blanco con sarcasmo, desde aquí su mejor opción parecía ser hacer todo lo posible para evitar una tumba de agua. Pero, ¿qué se suponía que debía hacer después de esto? ¿Detener al equipo Rocket? Ni siquiera estaba seguro de que existiera un equipo Rocket.
Por lo que sabía, solo estaba tratando de encontrar otra solución simple, otra forma de huir de sus problemas pendientes. El rostro de Ash se arrugó, sus pensamientos sacudieron la sensación de su cuerpo que de otro modo estaría entumecido. Este mundo era complicado, frío y gris. Nada parecido a lo que recordaba, pero era el mundo al que pertenecía. Ahora era una parte tan importante de él como él lo era. Irse de repente sería desgarrador. El aire llenó los pulmones de Ash, recordando todo lo que había hecho desde que dejó el hogar de vida asistida. Su comportamiento imprudente, que resultó en hematomas masivos, 2 incendios importantes, algunos menores en Johto, un motín en Oni, más recientemente, su cuerpo sin vida flotando sin fin en la vasta nada de un océano frío y cruel. Su cuerpo se torció. Brock estaba convencido de que el equipo Rocket estaba involucrado en Kanto y, como ese era el mundo al que pertenecía Ash, quería ayudar. Quería tener su propia vida, incluso fuera de eso, tal vez su propio viaje Pokémon en este nuevo mundo, o la oportunidad de hacer nuevos amigos. Tal vez la oportunidad de hacer las paces con su madre y solucionar sus problemas. Vea partes del mundo que no había tenido la oportunidad de ver antes, conoce a la familia de Pikachu y enséñale a Cole a luchar. Averigua qué diablos eran estos extraños sentimientos por la pelirroja. Quería vivir. Puede que siempre haya habido otra montaña que escalar, pero eso era aparte de vivir. Y si vivir sin sus amigos lo mataba por dentro, solo podía imaginar lo que eso les haría a los amigos que hacía ahora. Así que no podía detenerse, no podía desviarse y no podía darse por vencido. Todavía no, no después de tanto. Su corazón latía rápidamente en su pecho, aunque no por una oleada de emoción, sino por la adrenalina corriendo por sus venas una vez más, mientras sus ojos se concentraban en la tarea de nadar. Misty ya estaba bastante preocupada por él, no quería pensar en lo que la muerte le haría a ella. ¿Qué le afectaría eso si la situación fuera al revés? ¿Qué harían Pikachu y Togepi? Estaban con él en este momento, sufriendo a su lado en cada paso del camino, y ni siquiera tuvo que preguntar. Su rostro se sonrojó mientras extendía los brazos y pateaba los pies para ajustar su espalda a una posición en la que pudiera alcanzar su cinturón de pokebolas. En su persona tenía a Charizard, una pokebola para Togepi y otra para Pikachu, Toroile y Snorlax. La mayoría no sabía nadar, y Charizard estaba más que herido. Necesitaba llevar al dragón a un centro Pokémon lo antes posible. Las pokebolas podrían haber reducido la velocidad de descomposición, pero estaba seguro de que si no se les prestaba atención, Charizard sería otro nombre tachado de su lista. Ash no podía permitir que eso sucediera. Valientemente, Ash giró los dedos detrás de él, agarró una pequeña bola roja y blanca y rezó en silencio para que esto funcionara. Levantó su mano hacia el cielo, agarró a Pikachu y Togepi que habían estado relativamente tranquilos desde que comenzó a enfurruñarse, y el rayo rojo de la Pokébola liberada encendió el área a su alrededor con un glorioso resplandor rojo. De la Pokébola, surgió Snorlax, causando un chapoteo que hundió la cabeza de Ash bajo el agua. No pensó en respirar antes de hundirse, por lo que tomó un trago de agua salada que rápidamente escupió al llegar a la superficie. Frente a él, sin embargo, Snorlax había caído en una especie de pánico, preguntándose cómo era posible que estuviera en medio de un océano oscuro cuando Ash lo llamó. Relájate. Necesitamos flotar sobre ti para que podamos encontrar tierra y no morir congelados. Siseó Ash, sabiendo bien que Totodile simplemente no tenía el tamaño para cargar a Ash ahora. El gran Pokémon miró a Ash, observando a través de sus ojos rasgados y brillantes, y soltó un suave gruñido de aprobación antes de recostarse, inflar su barriga y flotar. Con un suspiro de alivio, Ash arrojó a Pikachu primero, seguido de Togepi para que el ratón pudiera atraparlo, y luego lentamente trepó él mismo, hasta quedar sentado en el centro del gran vientre de Snorlax. Ash asumió la mayoría, pero fue suficiente para aclarar su mente. Apoyó su mano sobre el pecho del Pokémon, a quien no parecía importarle el peso de Ash. Gracias, amigo. Te lo debo después de esto. Gruñó mientras bajaba la cabeza. Poco después, le dio unas palmaditas en la cabeza a Togepi y sonrió suavemente. Y gracias a ti también. Fue rápido pensar en usar un metrónomo así. Le aseguró al Pokémon mientras Pikachu chillaba su acuerdo. Togepi también sonrió y gorjeó emocionado por primera vez desde que abandonó la Ruta 8. Por un momento, miró fijamente a los dos Pokémon que lo habían seguido sin quejarse a través de 5 regiones, y su labio tembló. Exhalando, los agarró a los dos, ignorando el dolor punzante de su costado y los apretó a los dos. Muchas gracias a ambos. Chaa el ratón jadeó mientras Togepi felizmente enterró su cabeza en el acogedor pecho de Ash.
Permanecieron así por un momento, disfrutando del calor, agradeciendo al cielo que sobrevivieron una vez más antes de que Ash los dejara nuevamente en el suelo con un suspiro. Ahora, murmuró Ash mientras miraba el corte incrustado en su torso derecho. Líneas rojas surgían de donde su camisa había hecho poco para protegerlo, y presionó sus dedos contra la herida para abordar la profundidad de la herida. Haciendo una mueca mientras trazaba la herida en forma de media luna, suspiró aliviado al descubrir que no era más que un rasguño que dolía muchísimo. Pica pica. Dirigió el Pokémon mientras tiraba de la mochila de Ash. Ash asintió, siguiendo las instrucciones de Pikachu y sacó el pañuelo rojo que Togepi había usado desde que era un nuevo, y suspiró. Lo siento, niebla. Murmuró amargamente mientras se levantaba la camisa y luego usaba el largo de la bufanda para envolver su cintura 2 veces, con fuerza. No podía ver el alcance real del daño, pero sin duda necesitaba puntos. Juntos. Dijo el Pokémon mientras se arrastraba hacia el regazo de Ash mientras usaba la palma de su palma para aplicar presión. Se desplomó, entrecerró los ojos para ver cualquier forma de vida y luego exhaló brevemente. Eso será suficiente por ahora, tenemos que encontrar una manera de salir de aquí. Buscó su Pokédex en su bolsillo trasero, solo para descubrir que el objeto en cuestión ya no estaba allí y soltó un gruñido fuerte y pesimista. Excelente. Misty y Gary estarían encantados de saber que ya perdió eso. Xox. Brock divagaba por teléfono mientras Misty revisaba sus notas de su examen más reciente. Habló de conspiraciones, más importante aún, se quejó de la nueva tasa impositiva que estarían afectando a los entrenadores para reforzar los compuestos Pokémon. No le había dicho a nadie que esto era gracias a Ash, estaba demasiado asustada de que la vincularan con el incidente, así que en cambio, escuchó a Brock contar sobre los alborotadores Pokémon y cómo probablemente contrataron a un experto para destruir las instalaciones cuando todos los demás dormían. Cierto, Ash era un experto y ella era su cómplice. Ella puso los ojos en blanco una vez más. No fue un trabajo de experto, ni mucho menos, tuvo suerte. De nuevo. Suspirando mientras tarareaba sus despedidas del ocupado líder del gimnasio, apoyó su teléfono en el escritorio a su lado en el pequeño y delicado dormitorio en el que se vio obligada a vivir mientras asistía a clases, y se reclinó en su silla. No había tenido noticias de Ash desde hace una semana, cuando una propaganda de emoticones y galimatías llegó a su camino. No fue difícil para ella discernir que era Pikachu o Togepi quienes habían intentado usar su teléfono, y mientras eso era suficiente para saciar su preocupación por el chico, todavía la frustraba. Él no la llamaría. Llamó a Cole y Gary para ver cómo estaban, este último principalmente para ver cómo estaban sus Pokémon, pero ese no era el punto. Él no la llamó. Sin embargo, Ash siempre tuvo una razón para todo, así que estaba segura de que lo aceptaría por su negligencia indebida en su amistad. Después de todo, envió una gran cantidad de cartas. El más reciente estaba marcado con un poste en las Islas Naranja, pero ninguno llegó después. Jugueteó con su teléfono, jugó con la pantalla por un momento y, como se había acostumbrado, comenzó a hojear sus fotografías. Estuvo lleno de tiempo pasado con Ash en el gimnasio y tiempo pasado con sus hermanas. Imágenes que reflejaban su hogar lejos del pequeño dormitorio, donde sus Pokémon podían nadar libremente y ella podía relajarse. Después de ser aceptada en la liga como miembro de Elite Four, lo último que podía hacer era relajarse. Desde su último encuentro con Brock y Agatha, estaba paranoica hasta el punto de que dormir era un desafío en la mayoría de las ocasiones. A Misty le preocupaba que intentaran lavarle el cerebro mientras dormía, o peor aún, secuestrarla y arrojarla a la basura con el resto de los entrenadores populares del mundo actual. Cuando llegó al final de su galería, volvió a la imagen de Ash unos días antes de su viaje, donde estaba parado junto a Daisy, sosteniendo un Togepi y sacándole la lengua sin disculparse. Había crecido mucho desde entonces, y aún más desde que lo conoció hace casi un año, y le dolía el corazón por su ausencia. Al principio no le dolió, sabía que esto era algo que él tenía que hacer, pero cuanto más tiempo estaba fuera, más cartas enviaba, más le costaba concentrarse. Las tareas mínimas se estaban volviendo difíciles y ayer perdió contra un Poliwag. Su mente, lo quisiera o no, estaba atrapada en Ash. Más importante aún, preocupada por Ash. Tomando su teléfono una vez más, abrió sus mensajes y dejó una respuesta cordial que constaba de pocas palabras. Está bien. Cedo. Ella envió primero, con el rostro arrugado. Te extraño. Espero que estés bien. Llama pronto. En el momento en que se envió el mensaje, dejó caer el teléfono como si se hubiera incendiado y saltó hacia atrás sobre la cama para hundir la cabeza en las almohadas. ¿Qué le pasaba?
Tenía que haber habido algo. Se giró, mirando al techo donde incluso el estuco le recordaba a Ash y Togepi y dejó escapar un fuerte y frustrado gemido mientras se tapaba la cara con la almohada. Después de un momento, el tintineo de su teléfono despertó su cuerpo, se abalanzó sobre el dispositivo y se lo llevó a la oreja con el mismo movimiento. «Hola». Ella jadeó al teléfono, aunque la voz que respondió no fue la que esperaba. «Hola, ¿es el número de Misty Waterflower?». La mujer preguntó a cambio. El rostro de Misty se arrugó mientras pensaba, preguntándose quién la llamaría a esa hora. «¿Esta es Misty, con quien estoy hablando?». Una risa enmarcó la conversación. «Soy Dawn Matthews». La garganta de Misty se apretó instantáneamente, sus nudillos se pusieron blancos mientras agarraba el teléfono. Ella tragó. «¿A qué debo el placer?». «Conocí a tu amigo hace unas semanas, bueno, hace unos meses». Dawn lo admite. «El del Pikachu y el huevo». Por afecto, hizo una pausa una vez más. «Él no es la herramienta más inteligente que existe, ¿verdad?». Misty se mordió la mejilla, tratando de descifrar las palabras de Dawn. «Normalmente no». «¿Por qué?». «Bueno, ya has leído lo que pasó con los compuestos, ¿no?». «¿Cómo están subiendo los impuestos ahora? ¿Qué tiene eso que ver con Ash?». Misty gruñó al teléfono, sabiendo ahora cómo iba a ser esta conversación. Dawn se burló. «Mi colega y yo fuimos quienes le mostramos el complejo de Sunvisore solo unas horas antes de que se incendiara», murmuró. «No es difícil sumar 2 y 2, Misty». Un breve pánico llenó el pecho de Misty, pero con un suspiro tranquilizador, cerró los ojos con fuerza. «Ir a lo seguro». «Entonces, ¿por qué me llamas?». «Ve a denunciarlo». «Estaba a punto de preguntarte por qué nunca lo hiciste». Dawn añadió rápidamente, y Misty hizo un sonido ahogado. «No fui testigo, ni siquiera estuve allí». «¿Qué diría?». «Misty». «No soy estúpida». Dawn ladró. «Sé que lo sabes, y por eso te llamo a ti, no a la policía». Un silencio cayó entre ellos mientras Dawn ordenaba sus pensamientos. «No siempre nos hemos llevado bien, eso lo sé, y tenemos un pasado bastante colorido, gracias a la gran rivalidad entre coordinadores y luchadores, pero, si realmente estás trabajando para mejorar todo, quiero ayudar». El tono serio de su voz hizo que la boca de Misty se quedara boquiabierta. «No estoy de acuerdo con los kilos, y cuando Drew y yo descubrimos que se había quemado hasta los cimientos, nos alegramos, y entonces, bueno, ahora está sucediendo esto. Tú mismo los has visto, cuando toman Pokémon de los entrenadores. Es inhumano». «Lo sé». Misty se encontró de acuerdo. «¿Pero por qué debería confiar en ti?». «No es necesario. Quiero encontrar una solución pacífica tanto como usted, y mientras podamos estar de acuerdo en eso, nuestros objetivos personales no importan». Misty hizo una pausa durante un largo rato. «¿Cómo obtuviste mi número?». «Llamé a tus hermanas al gimnasio». Dijo automáticamente, provocando un fuerte suspiro de Misty quien se golpeó la frente. «Bueno, ¿qué tenías en mente?». «Ni siquiera soy miembro oficial de Elite Four hasta julio». Realmente estábamos en el mismo barco. Misty jadeó. «¿Qué? ¿Esto era todo lo que querías?». «Tener un aliado a veces es más importante que tener un plan. Nos mantendremos en contacto». Dawn reflexionó alegremente desde su extremo del teléfono mientras Misty miraba el suyo, con total incredulidad. ¿Es esta realmente Dawn? Iba a preguntarte lo mismo. Hace apenas un año, si hubieras escuchado mi nombre, habrías arrojado tu teléfono al otro lado de la habitación. Murmuró Dawn, riendo por su parte. Las mejillas de Misty se sonrojaron mientras doblaba las rodillas contra su pecho. «Es cierto», comenzó Misty, aunque Dawn se apresuró a interrumpir. Un fuerte ruido metálico surgió del extremo de Dawn. «Tengo que irme ahora, pero te llamaré pronto». «Mantente a salvo, Misty». Y luego colgó. «Mantente a salvo» resonó en la mente de Misty mientras parpadeaba hacia su teléfono con una mezcla de incredulidad y horror. ¿Qué demonios estaba haciendo Ash ahí afuera? Rápidamente, Misty encontró el nombre de Brock en su lista de contactos y le envió un mensaje rápido, informándole que encontró a otro teórico de la conspiración antes de dejar su teléfono como si se incendiara. Todo el mundo parecía estar diciéndole que se mantuviera a salvo. ¿Sabía Dawn algo más sobre los Elite Four que Misty? ¿Era esa la razón por la que estaba tan ansiosa por llamarla? No eran exactamente enemigos mortales. Pero estaban lejos de ser amigos. Misty se reclinó contra el edredón de su cama y apretó los labios con preocupación hacia el techo. ¿Qué diablos había estado haciendo Ash desde que se fue? Xox. Estaba demasiado oscuro para ver. En cualquier dirección, todo lo que Ash podía ver era oscuridad.
Las estrellas estaban casi ocultas detrás de un espeso brillo de nubes y la luna carecía de imaginación. Él y sus Pokémon estaban completamente aislados. Tentativamente, mimó el vendaje de su costado mientras se balanceaba hacia adelante y hacia atrás sobre Snorlax. En su situación actual, se sentía mal por pensar en Misty. Si había algo por lo que se sentía ligeramente culpable era por cómo decidió no llamarla mientras estaba en sus aventuras. No habría sido muy difícil, y de todos modos, ¿a qué le tenía tanto miedo? Entonces le gustaba Misty, ¿cuál era el problema? Ella era su mejor amiga en este mundo, tal vez incluso en el mundo de sus sueños, era completamente normal que le agradara. No era como si estuviera enamorado de ella ni nada por el estilo. Se elevaron con una ola que se acercaba en el agua, y Ash sintió que el hoyo en su estómago se hacía más grande. Pica pica. Murmuró el ratón amarillo mientras le daba palmaditas en la espalda a su entrenador. En respuesta, la cabeza de Ash colgó y sintió sus mechones negros caer sobre su rostro. De todos modos, ¿por qué estaba pensando en Misty en un momento como este? Primero necesitaba salir de este lío. El tiempo de pensar había pasado. Necesitaba actuar. No tenía idea de qué tan lejos de la costa estaba ahora, y gracias a la falta de luz solar, no tenía idea de qué dirección era el norte o el sur, por lo que no tenía idea de qué dirección tomar para poder encontrar el camino de regreso a tierra. Una o dos veces desde que liberó a Snorlax, Ash intentó que un Totodile inspeccionara el área, pero el Pokémon de agua era más un animal de pantano, y menos un Pokémon de océano. Podía nadar bastante bien, pero prefería el agua donde sus pies tocaban el suelo. No hace falta decir que el Pokémon terminó sentado encima de Snorlax con su entrenador, y Ash se vio obligado a devolvérselo. El tiempo parecía interminable mientras compartía la poca comida que le sobraba con sus Pokémon y Snorlax. Muchas de sus raciones se perdieron durante la primera caída cuando tenía su bolsa abierta con Togepi dentro, por lo que se las arreglaban compartiendo comida humana, ya que la lata de comida de Pokémon estaba en algún lugar del fondo del océano. De todos modos, su situación no pareció mejorar. Solo podía esperar hasta la mañana y decidir desde allí. Hasta entonces, estaban a la deriva, perdidos en sus propios pensamientos. Pikachu intentó romper el silencio, hablando de su familia en Viridian City. Ash sabía que el ratón extrañaba a su familia, aunque no hablaba de ello a menudo. Cada vez que Cole llamaba, Pikachu molestaba a Ash durante 30 minutos para hablar con su familia en casa. Una pequeña parte de Ash se sentía mal por quitarles a Pikachu, pero había sido decisión de Pikachu viajar igual que Ash. Togepi era del tipo tranquilo. No parloteaba como Pikachu, sino que tenía una colectividad tranquila a su alrededor, un recordatorio silencioso y un cerebro de su pequeño grupo. Cuando decidieron que quemar la libra era una decisión definitiva, Togepi había sido el único Pokémon que insistió. Fue una idea terrible. Al final, el óvulo había sido correcto. Ash miró a Togepi, que estaba dormido junto a la rodilla de Ash mientras yacía boca arriba sobre el estómago de Snorlax. Realmente ya no podía llamar bebé a Togepi. En unos pocos meses, cumpliría un año. En menos de eso, Ash habría estado despierto durante poco menos de un año. Togepi había hecho el mayor progreso de todos, pasando de ser un Pokémon pegajoso y llorón a uno que hacía todo lo posible por arreglárselas siempre por sí solo. Ser útil, servicial. Ash pensó mucho en eso, la utilidad. Sobre sus propios defectos y faltas. Donde mejoró y donde necesitaba mejorar. Sin embargo, de manera más agresiva, mientras el cansancio empujaba contra sus párpados, pensó en Misty, en Cerulean City y en el gimnasio. No era la casa que recordaba, ni mucho menos, pero era una casa. Se lo perdió. Ese era un sentimiento extraño en sí mismo, una ganancia de la que aún no se había dado cuenta. No solo extrañaba a Misty, sino que también extrañaba el gimnasio, la vida que tenía allí. Si bien pasó el tiempo allí curándose y pensando en su madre, se sintió genuinamente cómodo, en paz con su vida por primera vez desde que despertó, ahora estaba buscando un clavo ardiendo. Buscando un propósito en su vida y, sin embargo, todo seguía girando en torno a sus sueños. Él no había seguido adelante. No precisamente. Un golpe en el agua adormeció sus sentidos una vez más, abriendo los ojos de su estado de cansancio, se sentó. Pikachu se había quedado dormido junto a Togepi y Snorlax estaba haciendo lo que mejor sabía hacer: dormir. Otro golpe, y Ash sintió que el agua fría picaba su ropa mientras se estaba secando una vez más. Se giró una vez, reabriendo la herida que había dejado de sangrar profusamente desde que su sangre se congeló en la entrada para poder mirar hacia la oscuridad.
No estaba seguro de qué tan lejos se había movido, o incluso si se habían estado moviendo, pero lo sintió. Nuevamente, la joroba del agua alertó su atención, y esta vez, tanto Togepi como Pikachu despertaron para mirar con Ash. Pikachu se encaramó sobre el pecho de Snorlax para mirar hacia el océano, pero Ash recogió a Togepi en los brazos para que no rodara hacia el agua. Pikachu. El Pokémon gritó, alertando al entrenador. Frente a Snorlax, vio el agua subir casi instantáneamente, aunque en la oscuridad parecía mucho un maremoto, lo que enfrentó cuando el agua se separó le hizo girar la cabeza. Mirándolo con grandes y tenaces ojos rojos estaba el enorme dragón del mar, Gyarados, y sintió que su estómago caía al suelo. A diferencia del de Misty, este parecía cruel, desnutrido y violento. Sus ojos estaban entrecerrados y reflejaban su muerte. Ash tragó fuerte y luego extendió la mano para tocar la bola de Totodile y exhalar. Parece que vamos a pelear contra unos chicos de Gyarados, inhaló, creyó de inmediato que no tenía otra opción y simplemente darse por vencido estaba fuera de cuestión. ¿Estás listo? Ash preguntó a sus compañeros, ganándose un gruñido juvenil a cambio. Gyarados se abalanzó primero, sin darle tiempo a Ash para pensar, por lo que tendría que hacerlo de pie. Pikachu, usa trueno. Espetó Ash, sumergiéndose en Snorlax para no caerse. Snorlax, si sabes nadar, ahora sería el momento de hacerlo. Reflexionó Ash, escuchando a Snorlax decirle que necesitaba darse la vuelta. Ash metió a Togepi en el pliegue de su brazo, para gran disgusto de los Pokémon, y saltó de Snorlax justo cuando el brillante relámpago de Pikachu estalló en una ráfaga de electricidad que envió a Gyarados revuelta hacia atrás al agua. Pocas chispas conectaron con el agua, pero el chillido de disgusto del propio cuerpo mojado de Pikachu le recordó a Ash que estaba peleando en un césped que no era seguro para ninguno de sus Pokémon. Una vez que Snorlax se dio la vuelta, Ash se subió a la espalda del Pokémon una vez más, observando cómo Pikachu aterrizaba limpiamente sobre su cabeza y volvía a mirar a Ash. Sus mejillas todavía estaban chispeando, pero podía ver el daño que causaba tal ataque, y Ash sabía que tenía opciones limitadas. Mientras Gyarados todavía se estaba recuperando, Ash arrojó la siguiente Pokébola para liberar a Totodile en el agua. Simplemente vamos a tener que trabajar juntos. Ash reflexionó con determinación, levantando sus puños mientras Snorlax movía sus brazos en un intento de nadar, dándoles algo de impulso. No había manera de que Snorlax tuviera la velocidad para huir, pero al menos podrían esquivarlo si Gyarados se ponía juguetón. Mientras se movían, el gran dragón retrocedió, enfrentándose a Ash y su grupo, y luego rugió en consecuencia, aturdiendo al Pokémon y al entrenador. Pikachu se estremeció, pero Totodile se había sumergido bajo el agua mientras Ash extendía los brazos. Pikachu, súbete a la espalda de Totodile. Ordenó Ash mientras exhalaba, tratando de recuperarse del enorme rugido. Le zumbaban los oídos y luchaba por ver con claridad. Pikachu saltó de Snorlax a Totodile como Ash le ordenó, e instantáneamente el Pokémon cocodrilo se lanzó hacia adelante a través del agua, usando sus colas y brazos para moverse rápidamente a través de las olas, dividiendo la atención de los Gyarados. Pikachu, llama su atención cargando truenos. Pero no lo sueltes. Añadió pensativamente, sabiendo que Pikachu sabría que no debía lanzar un ataque tan poderoso mientras estaban todos mojados. Tuvieron suerte con el trueno, pero el trueno diezmaría al grupo. Gritó Ash, antes de trepar hasta el cuello de Snorlax y agacharse. Acércate y luego carga con un mega puñetazo. Ash tarareó al Snorlax quien respondió a mitad de golpe. Toge, Bri. El Pokémon en su brazo lloró y Ash frunció el ceño. La próxima vez, Togepi. Usar metrónomo es demasiado arriesgado y no creo que los hechizos vayan a ser muy efectivos. Ash murmuró irreflexivamente, lanzando dagas al dragón. Mientras Pikachu y Totodile se movían hacia el sur alrededor del monstruo, sus ojos rojos fueron atraídos inmediatamente hacia la chispa del Pokémon eléctrico amarillo, y en ese momento, su cuerpo se elevó, enderezándose para prepararse mejor para el impacto del rayo, pero también para preparar un contraataque que parecía el inicio de un hiperrayo, para Ash. Una vez que estuvo lo suficientemente alto, dejando la parte desnuda de su estómago expuesta, Ash saltó del Snorlax, dejando que el agua salpicara su espalda. Ahora. Gritó Ash, pateando y sumergiéndose en la oscuridad mientras Snorlax usaba su impulso para lanzarse violentamente desde el agua y asestar un golpe directo al distraído dragón. Con un rugido de terror sumo que Ash apenas escuchó cuando su cuerpo conectó con el agua helada en un tremendo chapoteo, Gyarados se lanzó hacia atrás hacia las profundidades del océano.
Salpicaduras de monstruos surgieron del agua cuando el Pokémon cayó hacia atrás simultáneamente con la salida de Ash a la superficie. Jadeó ruidosamente, sosteniendo a Togepi primero ante él mientras Totodile daba vueltas lentamente para encontrarse con el entrenador, y Snorlax descansaba nuevamente en el agua, preparado para otro ataque. Después de un momento de silencio, Ash se encontró sonriendo y extendiendo el brazo. Lo hicimos. Ash le gritó a su pequeño equipo de inadaptados, y los Pokémon vitorearon de alegría junto a él. Sin embargo, su felicidad duró poco cuando Ash volvió a subirse a la espalda de Snorlax, una vez más empapado de pies a cabeza. En el momento en que su rodilla hizo contacto con la carne del Pokémon, debajo de él, sintió otro estruendo, y estaba volando por el aire con tal fuerza que el Togepi se le había resbalado de los brazos. ¡Ak! Ash gritó, cayendo nuevamente al agua mientras los gritos de Pikachu sonaban a su alrededor. No pudo ver por un tiempo, las olas lo cegaron mientras se giraba para encontrar la superficie del agua. Una vez que llegó a la cima, extendió los brazos para mirar a su alrededor y lo que había allí no era bonito. No uno, sino dos Gyarados rugieron en la superficie del agua, y el nuevo había enrollado cuidadosamente su cola alrededor de Snorlax después de derribar al entrenador. Ash maldijo mentalmente y atravesó sus Pokébolas para devolver a Snorlax antes de que pudiera lastimarse, y luego maldijo para sí mismo mientras Totodile se acercaba corriendo con Pikachu, quien sostenía a Togepi en sus brazos. Genial, un Pokémon menos, y solo habían logrado raspar la capa exterior de las escamas del dragón. ¿En qué estaba pensando que ganó? Ahora realmente era un blanco fácil, mirando a los dragones. Podría haber intentado capturarlos para ganar tiempo si no hubiera perdido su bolso en alguna parte, pero se le acabaron las Pokébolas y el tiempo cuando se retorcieron entre sí y se lanzaron. En realidad, solo tenía una opción. Pikachu, usa el trueno, ahora. Gritó, agarrando a Togepi y cubriéndose mientras el Totodile se preparaba para sumergirse bajo la superficie del agua. El asustado Pikachu vaciló solo por un momento. Pikachu saltó en el aire, lanzando un Totodile para, con suerte, poner algo de distancia entre sus amigos y su ataque, pero llegó a la misma conclusión que Ash. Freír todo o ser comido. Afortunadamente, el ataque nunca se produjo antes de que el maravilloso sonido de un rayo de hielo se disparara desde la derecha de ellos, seguido de otro y otro. Muy pronto, 6 o 7 fueron disparados, alcanzando a los Gyarados en varios puntos débiles y tirándolos al agua. Cuando se levantaron, los rayos atravesaron la oscuridad una vez más como un faro, y Pikachu volvió a sentarse en los brazos de Ash, quien acunaba a Totodile y miraba asombrado hacia la oscuridad. Siguió un sonido agradable, una canción, mientras miraba a lo lejos para ver la fuente de su protección. En el claro, pudo ver varios Pokémon de agua grandes con enormes caparazones en la espalda y su corazón dio un vuelco. Por lo que sabía, dejó de funcionar por un momento mientras el júbilo y la fortuna giraban en su pecho y levantaba los brazos en señal de victoria y júbilo. Gracias. Gritó, ignorando por un momento que casi lo había comido un Gyarados, y se concentró principalmente en la horda de Lapras que acudieron en su ayuda en su hora final. Con un rugido final, los imponentes y despiadados Gyarados giraron y se fueron, y Ash flotó junto a Totodile, esperando que el grupo se acercara a él. Nadaron con gracia, como si no acabaran de desviar y derrotar a un monstruo aterrador, y formaron un círculo alrededor de Ash mientras uno en particular se acercaba para investigar. Era mayor, mucho mayor, pero los ojos rojos del Pokémon tipo tortuga marina brillaban en la oscuridad, reflejados con un puro poder de felicidad al espiar al Pikachu y al entrenador flotando en el agua. ¿Lapras? ¿El mismo de las Islas Orange? Ash sonrió, pero Lapras respondió bajando su mano para que Ash acariciara al Pokémon. El alivio inundó el corazón de Ash cuando no solo acarició al monstruo, sino que se lanzó hacia adelante lo mejor que pudo y abrazó el cuello del gran Pokémon. No tienes idea de lo perfecto que fue ese momento. Gracias. Gritó alegremente, su alegría fue compartida entre Totodile, Pikachu y Togepi. Totodile incluso dio una patada corta con sus piernas bajo el agua, como lo hacía cuando era un Pokémon joven. Pikapi. Gritó el Pokémon, saltando hacia adelante para sentarse sobre la cabeza de Lapras con un breve abrazo. Poco después, el largo cuello se estiró hacia abajo, mordiendo el cuello de la camisa de Ash y sacándolo del agua hacia su caparazón gris-violeta. Ash golpeó contra el caparazón opaco y se frotó el cuello desde donde se había tirado la camisa y miró a Lapras que hizo lo mismo con Togepi, mientras dejaba a Totodile en el agua. Le cantó profundamente, cerrando los ojos mientras miraba hacia adelante, y Ash estaba de pie, manteniendo el equilibrio.
Le dolía el costado, pero no le importó mientras ponía su mano encima de la cabeza del Lapras. El Pokémon tenía al menos la altura de Ash en el agua, no podría haber imaginado su tamaño fuera de él. ¿Nos llevarás a tierra? Ash jadeó agradecido, sintiendo calor formarse en el centro de su estómago mientras los otros Pokémon de agua avanzaban también, comenzando su lento nado a través del agua. ¿Cómo me encontraste? Ash tarareó en la oscuridad mientras avanzaban. El Pokémon cantó una vez más, batiendo sus aletas bajo el agua. Como Pokémon de hielo, no favorecían el clima tropical de las Islas Naranjas, por lo que avanzaron hacia el norte pasando Sinnoh. Ash se echó hacia atrás, apoyando su cabeza contra el cuello del Pokémon mientras le explicaba que no esperaba encontrar a Ash, simplemente estaban ayudando a un entrenador perdido en un mar. Eso sucede a menudo. ¿Los entrenadores se pierden? Ash preguntó con escepticismo al ver salir el sol a lo lejos. Pikachu y Togepi hacía tiempo que se habían desmayado en sus brazos, y Totodile había regresado a su Pokébola. No. Fue la simple respuesta de Lapras, y Ash se encontró sonriendo, agradeciendo a su buena estrella. Tenía la suerte de un dios, o una especie de ángel que lo cuidaba. Si antes lo había dudado, ahora estaba seguro. Entonces, ¿en qué dirección vamos? Preguntó Ash, y Lapras tarareó una vez más, reiterando su posición al noreste de Sinnoh. Ash cerró los ojos perezosamente, sin haber dormido en más de 24 horas. La corriente los había llevado lejos durante las horas que estuvieron a la deriva, pero ciertamente no se habían sentido así. Si estaban donde Lapras decía que estaban, su destino estaba debajo de la región de Teselia. Kalos, o conocida en este mundo como Francia. Mientras el sol brillaba y se movían con un poco más de vigor, pudo ver el brillo de la Torre Eiffel a lo lejos y exhaló pensando en dormir. Toda esta terrible experiencia, este viaje, por muy divertido que hubiera sido, estaba cansado. Cansado de ver la alegría convertida en tristeza, y cansado de dormir en el suelo. Kalos fue su última parada. Después de eso, se iba a casa. Gracias, Lapras. Murmuró, sintiendo su cabeza moverse por última vez mientras el sueño invadía su cuerpo dolorido, llenando su mente con una nueva determinación.